Marvel. One Punch Man construyó una asociación de héroes. Capítulo 16. Puño de hierro con corte torbellino, termina la batalla de un puñetazo. Observa cómo Dudy levanta el autobús y al hombre rinoceronte y sale volando. Gwen, a un lado, abrió mucho los ojos y dijo sorprendida. Sin embargo, además del poder, una escena increíble estaba a punto de suceder ante ella. Bajo su mirada, Dudy ni siquiera le dio al hombre rinoceronte la oportunidad de aterrizar. Vi sus pasos ágiles, como los de un dragón nadando, y al instante pasó como un rayo bajo el rinoceronte que aún estaba en el aire. Con otro puñetazo, Dudy lanzó al hombre rinoceronte contra el autobús ya compactado. Y el hombre rinoceronte que se tragó este puñetazo fue como una flecha desbocada, y tras dejar unas gotas de sangre en la máscara de Dudy, se estrelló directamente contra el edificio de oficinas que tenía detrás. Rumble. Rumble. Rum. El estruendo resonó por toda la calle. Bajo el potente puñetazo de Dudy, el edificio de oficinas de 5 pisos se derrumbó en el acto. Cristales y ladrillos rotos estallaron en un gran espectáculo de fuegos artificiales en el centro de la escena. El humo y el polvo se dispersaron como un tsunami desde la superficie, propagándose con el fuerte viento hasta que se disipó por completo. Con un crujido, Dudy pisó un escombro y caminó hacia el edificio de oficinas derrumbado, listo para rescatar al hombre rinoceronte enterrado y seguir golpeándolo. Inesperadamente, el hombre rinoceronte volteó el ladrido él solo y luchó por salir de debajo. Y esta vez, a juzgar por la sangre que fluía de su frente y sus ojos enrojecidos, obviamente, el ataque de Dudy había despertado por completo el deseo de matar de la bestia. La fuerza está calificada. Parece que hoy no será aburrido. El hombre rinoceronte tenía una sonrisa maniática en su rostro. Su puño golpeó frenéticamente. Cayeron sobre Dudy como gotas de lluvia. Aunque Dudy se apoyaba en pasos diestros, esquivó varios ataques del hombre rinoceronte. Pero cada hoyo que quedaba en el suelo parecía revelar la furia del hombre rinoceronte en todo momento. En la calle, el hombre rinoceronte rugía y agitaba el puño contra Dudy. Allá donde iba, árboles repletos de cubos y postes de teléfono de hierro forjado lo interrumpían. Un coche tras otro se hacían añicos en la batalla entre ambos. El proceso era tan exagerado que, flotando sobre ellos, Eddie, que había estado disparando a quemarropa, no se atrevió a acercarse ni un paso. Aunque se atreviera a correr riesgos, no perdería la vida allí. Porque en algún momento, el helicóptero en el que viajaba sería destrozado por el vehículo lanzado. Vamos. Vamos. Con la adrenalina a flor de piel, el hombre rinoceronte frente a Dudy casi ignoró el dolor de la herida. Golpeó a Dudy, quien seguía lastimándose. Y Dudy no se dejó llevar por el pánico ante esta bestia irracional. Este tipo de ataque sin disciplina, a los ojos de Dudy, quien ya ha comprendido las artes marciales supremas, no es diferente del puñetazo aleatorio de un niño. Si Dudy quiere terminar la pelea, solo necesita un puñetazo. Solo necesita un puñetazo del puño de hierro cortante y torbellino. Pero antes de eso, Dudy intenta ver qué es una brecha, como alguien que se enorgullece de su fuerza bruta. Mirando al hombre rinoceronte que se abalanzaba sobre él, Dudy levantó un gran camión con una mano, como si estuviera cogiendo un abanico con indiferencia. Ante la mirada sorprendida de muchos, un abanico salió volando del hombre rinoceronte que se precipitaba. El hombre rinoceronte, abanicado, era como una mosca sin cabeza, rompiéndose 3 palmas. Los árboles junto a la carretera, uno tras otro, se detuvieron. ¿Quieres volver? Tras bajar el camión destrozado, Dudy miró a uno de los hombres rinoceronte, cuyo cuerno estaba roto, y dijo con indiferencia. Quizás el hombre rinoceronte sentía que poder luchar cuerpo a cuerpo era una gran ventaja, pero no sabía que Dudy era un experto en artes marciales. No olvides que el principio más básico de las artes marciales es usar la fuerza de todo el cuerpo y concentrarse en un punto para explotar. Es como si Dudy solo tuviera unas 50 toneladas de fuerza ahora, pero deja que Dudy golpee. Entonces la potencia de un golpe debe al menos duplicarse, o incluso más. Y después de comprender el puño de hierro cortante torbellino, el ataque de Dudy es más agudo. El llamado rompevientos, este ataque será más efectivo al enfrentarse a oponentes duros. ¿Quieres que tire la toalla? Casi tienes sentido. En ese momento, el hombre rinoceronte, que fue lanzado al otro lado de la carretera, se rompió un diente y se puso de pie tambaleándose. No lo podía creer hoy, su fuerte impacto podría incluso derrumbar un edificio. ¿No puede golpear a un humano? Lo bloquearon hace un momento, debe ser que la potencia y la velocidad del choque no son suficientes. Al ver que el hombre rinoceronte repetía sus viejas habilidades, quiso atacarse a sí mismo acelerando constantemente el impacto. Dudy dio un paso adelante y se preparó. Luego, apretó el puño derecho y lo dejó caer hasta la mitad de su cintura, acumulando fuerza en secreto. Y en el momento en que se preparó, el aire a su alrededor también lo siguió con un rastro de desorden. Solo termina la pelea con este puñetazo. Dudy frunció ligeramente el ceño y dijo en secreto. El puño de hierro cortador torbellino nunca se había usado en combate real, y hoy había un saco de arena que resistió el golpe. Solo inténtalo.
Al enfrentarse al hombre rinoceronte que estaba a punto de chocar, Dudi blandió con decisión un puño de cañón. Antes del puñetazo, llega, el puño se adelanta. En un instante, el puño derecho de Dudi rodeó una onda de ki blanca y lechosa, visible a simple vista. El penetrante sonido de la ruptura del aire fue como un proyectil a punto de ser disparado. Al blandirlo por completo, el sonido alcanzó su punto máximo. Posteriormente, el puño derecho de Dudi chocó con el duro cuerno de acero del hombre rinoceronte. Ante las expresiones atónitas de Gwen y Eddie, estalló un enorme torbellino que explotó aún más instantáneamente. Al ver el poderoso torbellino rugir como un dragón divino, barrió la calle en un instante. Tanto es así que los cristales de las tiendas de la calle no pudieron resistir el paso del ciclón y se hicieron añicos. Gwen, quien usó todas sus fuerzas para estabilizarse, no pudo evitar decir, vaya, qué fuerza tan poderosa. En ese momento, incluso Eddie, que flotaba en el aire, parecía tener prisa ante este repentino torbellino. Rápidamente le gritó al conductor que se apresurara a un lugar seguro. Para no ser afectado por este horrible ataque, el hombre rinoceronte que recibió el golpe ya había sido noqueado a decenas de metros de distancia. El flujo gradual de adrenalina le hizo sentir una corriente cálida que emanaba de su pecho. Se miró el pecho con la poca consciencia que le quedaba. Solo para descubrir que la piel de polímero del pecho había abierto un enorme agujero. Y la herida bajo el agujero había sido durante mucho tiempo una mancha de carne y sangre. Moviendo los dedos, el moribundo hombre rinoceronte aún quería ponerse de pie. Sin embargo, su cuerpo había llegado a su límite y solo podía mirar a Dudi. Mientras miraba la máscara, poco a poco perdió el conocimiento. Finalmente, cerró lentamente los ojos. ¡Bum! Miró al hombre rinoceronte que cayó frente a él y apenas respiraba. Dudi no estaba contento con eso. Si también desenvaina el puño de roca aplastante de agua corriente de Bunbu, combinado con el puño de hierro cortante torbellino de Bompu, se usa el puño asesino del dragón Hyaoya. Creía que con su habilidad actual, podría resolver a este hombre rinoceronte en un instante. Sin embargo, siempre es un sí. Solo confiando en este sistema probabilístico y conmovedor, si quieres dibujar el puño de roca aplastante de agua fluyente, no sabes cuántos puntos de justicia tienes que consumir. Capítulo 17. Abre el panel de datos. Dudi dio instrucciones al sistema en su cabeza. Después de meditar, el panel translúcido que nadie más podía ver apareció ante sus ojos de nuevo. Dudi, valor de justicia. 17.034 puntos. Quedan 2 años, 8 meses y 16 días para completar el entrenamiento habilidad principal del personaje. Puño de hierro cortante torbellino. Almacén del sistema. Bragas sencillas de tornado, bate de béisbol de bate de metal. Al observar las líneas pulidas del panel, Dudi apretó el puño derecho y observó cómo asestó un golpe asombroso. ¿Tanta fuerza ha desarrollado en solo medio mes?, murmuró Dudi en voz baja. La potencia de ese puñetazo no es precisamente capaz de golpear con una fuerza de 50 toneladas. Quizás comprendió el efecto del puño cortador torbellino, pero Dudi cree que se debe al aumento de fuerza del entrenamiento continuo. Parece que cuanto más entrenas, más fuerza adquieres. Simplemente no sé qué tan poderoso será este puño de hierro torbellino cuando llegue a la parte de atrás. En ese momento, el sonido de la sirena, tan tenue como un mosquito, llegó a sus oídos, interrumpiendo sus pensamientos. Aunque no había rastro del coche patrulla, Dudi, con una percepción aguda, concluyó que debían ser los policías de Nueva York que se apresuraron. Y Dudi sabe que no es el momento de revelar su identidad. En cuanto a ir al departamento de policía de Nueva York a tomar notas, no quería hacerlo. Y no hay tiempo para hacerlo. Llamen. Vi a Dudi saltar en un punto fijo, saltar al instante del lugar al tejado lateral y desaparecer en el lugar mientras un grupo de policías de Nueva York aún no había llegado. Gwen, al otro lado, vio que Dudi había evacuado y también se dio cuenta de que algo andaba mal. Cuando las sirenas, cada vez más fuertes, rodearon sus oídos, no le importó Peter, que seguía en coma, y con decisión se quitó la tela de araña y se marchó a toda prisa. Si su padre policía supiera que era Spider-Woman, sin mencionar que no podría cumplir su sueño de ser una heroína. Este padre estricto también podría castigarla durante varios meses. Esto es algo que Gwen, a quien no le gusta estar atada, no quiere ver. Oye. Kim se ha escabullido. Date prisa. Al ver que el gran favorito, tras derrotar al hombre rinoceronte, decidía evacuar, Eddie, que quería seguirlo, gritó rápidamente al piloto del helicóptero en la cabina. Al mismo tiempo, el jefe George, sentado en la patrulla y corriendo hacia la escena del crimen, daba instrucciones a otros policías con un walkie-talkie. Sí. Dense prisa y bloqueen la escena. No dejen escapar a nadie. ¿Qué? ¿Helicópteros para el Daily Clarion? Dejen ese maldito helicóptero en paz. Lo que quiero es proteger la escena del crimen. George dejó el walkie-talkie y sacó la pistola de su funda. Tras confirmar que estaba cargada, se recostó en el asiento del copiloto. Evan, un compañero que conducía a su lado, vio el aspecto inquieto de George y se rió y lo ridiculizó. Director, han atropellado al rinoceronte, ¿de qué más tiene que preocuparse?
Con un grupo de héroes callejeros resolviendo problemas para la policía de Nueva York, yo que usted no podría reírme, replicó George sin expresión alguna. Al decir esto, sintió que su dignidad como policía estaba siendo pisoteada por este grupo de tipos sin poder para hacer cumplir la ley. En ese momento, una tela de araña se extendió junto a la ventanilla de su coche, y luego una figura femenina con un traje de araña pasó rápidamente junto a él. Director. Esa es Spider-Woman. ¿Quiere que me dé la vuelta y los persiga? Evan, quien conducía, miró por el retrovisor y le gritó a George con una expresión muy emocionada. Más despacio. Deja a este tipo en paz. Nuestra prioridad ahora es arrestar al rinoceronte que está en la escena. Al ver a Spider-Woman pasar junto a él, George tuvo la idea de interceptarlo. Pero decidió encargarse primero del peligroso criminal. No sé por qué, en ese momento, le pareció percibir un olor familiar. Parecía provenir de Spider-Woman que acababa de pasar. ¿Eh? ¿Qué es esto? Este tipo grande, ¿por qué? Peter, que poco a poco despertó, miró a su alrededor. El hombre rinoceronte que se había desmayado yacía en medio de la carretera. Peter parecía aturdido. ¿Cómo? ¿Qué demonios está pasando? Peter se acercó al hombre rinoceronte, desconcertado. A juzgar por la herida sangrante y la piel de polímero desgarrada en su pecho, este grandullón debía de haberse topado con un oponente terrible. Sin embargo, aparte de él, la única persona que podía detener al rinoceronte en ese momento era la mujer araña. ¿Y quién puede vencer a un hombre rinoceronte así? ¿Será que ha vuelto a aparecer algún héroe poderoso? Pensando en Peter, se quedó un poco perplejo. Sabía claramente cuánto tiempo y cuánta fuerza necesitaría para derrotar a este hombre rinoceronte. Sin embargo, ahora parece que este grandullón ha sido derrotado en un instante. Esto se puede juzgar por la herida en el pecho. Y ya es difícil penetrar su piel de polímero, sin mencionar que al hacerlo, puede dejar inconsciente al oponente. Peter no podía creerlo. Digo, justo cuando Peter estaba aturdido por esta alarmante situación, se despertó con el repentino ruido de coches de policía en la calle. Peter miró hacia atrás y descubrió que un gran número de coches se dirigían hacia él agresivamente. Dios mío. Al darse cuenta de que la policía de Nueva York había llegado, Peter, que se encontraba en el sitio, de repente pareció un pájaro asustado. Rápidamente lanzó seda de araña hacia el edificio contiguo y, con un suave movimiento, abandonó el lugar al instante. Por otro lado, el jefe George, que acudió corriendo, vio a Spider-Man, que había salido volando. Solo quería levantar un arma para advertir, pero aún le faltaba un paso. Estos peligrosos gánsteres. George guardó la pistola y, apretando los dientes, dijo en dirección a la huida de Peter. Sin embargo, sin esperar a que suspirara demasiado, primero fue a ver cómo estaba Evan, el compañero del criminal, y le gritó. Jefe. Será mejor que lo compruebe. Al oír a su compañero gritar, George también giró rápidamente hacia la calle, pasó de largo y corrió hacia él. Al ver la escena frente a él, su expresión, inicialmente molesta por Peter, cambió al instante. ¿Esto vivió la Segunda Guerra Mundial? Exclamó George con los ojos muy abiertos. Vi que casi todos los vehículos de la calle estaban aplastados, y 2 edificios a un lado se derrumbaron en el desastre. Incluso los cristales de las tiendas estaban destrozados. El asfalto, originalmente plano, también estaba irregular debido a los combates. Dios mío. George sintió un repentino dolor de cabeza. No lo pienses. Sabía que el alcalde se reprendería por esto. Pero, pase lo que pase, George no olvidó su tarea principal esta vez. Tras quejarse un par de veces en su corazón, George caminó hacia el hombre rinoceronte que tenía frente a él. Sin embargo, al ver que el hombre rinoceronte tenía ese aspecto, tragó saliva y su expresión, antes relajada, volvió a ser seria. Y cuando salió. Según la policía, ya había recibido varios mensajes durante la batalla. Lo que no esperaba era que el rey que apareció al final pudiera derrotar al hombre rinoceronte a esa manera. Sin haber presenciado la batalla, no podía imaginar cómo el rey había derrotado al hombre rinoceronte. Pero podía estar seguro de que este rey era un tipo poderoso. Al mismo tiempo, fuera del cinturón de aislamiento levantado por la policía, un hombre de mediana edad con traje, gafas de sol y una taza de Starbucks en la mano sacó con indiferencia un teléfono móvil del bolsillo. Luego, hizo una llamada sin dudarlo. Capítulo 18. Cascabeles. A lo lejos, en el edificio 3 Bedouin de Washington, después de Cristo, suena un teléfono apresurado sobre un escritorio lleno de papeles. Tras unos instantes, la silla giratoria, con el respaldo apoyado en el escritorio, gira lentamente. Sobre el asiento, el huevo halógeno con un parche en el ojo se estiró para contestar el teléfono. ¿Hola? ¿Colson? Preguntó Nick. Jefe, hay una nueva emergencia aquí. ¿Cómo? ¿Hombre rinoceronte derrotado por Spider-Man? Mirando el paisaje a través del ventanal, Nick dijo con calma. No lo es. Coulson, que rondaba cerca de la escena, le confesó a Nick. No me lo vendas, excepto por Spider-Man, la policía de Nueva York no tiene la capacidad para lidiar con ese monstruo. Al oír la negación de Coulson, el rostro originalmente tranquilo de Nick se contrajo.
Es el hombre rinoceronte derrotado por otro héroe desconocido, además de una Spider-Man femenina. ¿El otro? ¿Y un hombre rinoceronte? Nick frunció el ceño y una expresión de desconcierto apareció de repente en su rostro. Según Shiel, salvo por un pequeño movimiento por parte de Kenos, desconocían la existencia de una figura tan importante en la ciudad de Nueva York. En otras palabras, con la capacidad de inteligencia de Shiel, si hay otros movimientos, deberían ser los primeros en enterarse. Y ahora, entonces, los tres trabajando juntos para derrotar al hombre rinoceronte. Nick se cubrió el cerebro desnudo con una mano, con aspecto de tener dolor de cabeza. Ya estaba un poco cansado de investigar la identidad de un Spider-Man. Ahora parece que no solo hay otro Spider-Man, sino que un héroe desconocido ha aparecido detrás. Esta Nueva York está llena de talento. No, es el hombre rinoceronte que apareció después y se derrotó solo, y Spider-Man básicamente no ayudó mucho. Tras explicar la situación real, Coulson observó la escena en ruinas frente a él y dijo, este tipo tiene mucha fuerza, y casi aplasta al hombre rinoceronte todo el tiempo. Y el ataque es muy directo, básicamente usa el puño para derrotar al hombre rinoceronte. ¿Qué? ¿Puño? ¿Estás seguro? Al oír las palabras de Coulson, una mirada de sorpresa brilló en los ojos de Nick. Las 3 preguntas consecutivas parecieron salir de su boca en un instante. Estoy bastante seguro de que presencié todo el proceso y grabé toda la pelea. La fuerza de este tipo es mucho mayor que la de Spider-Man. Ni siquiera Spider-Man y el hombre rinoceronte son necesariamente sus oponentes. Pude sentir que claramente le sobraba fuerza. Al lidiar con esta pelea, Coulson confirmó con gran seriedad. Aunque sentía que lo que decía era cierto, era verdad. Tras escuchar las palabras de Coulson, la expresión de Nick se tornó seria. Cruzó las manos. Existe un héroe así, y el corazón de Nick es complejo. Después de todo, cuanto más poderosa es la misión desconocida, menos probable es que quiera controlarla. Coulson, necesitas regresar al cuartel general. La situación es complicada. Necesito que regreses sano y salvo con un registro de la batalla. Nick analizó el asunto con calma, con un tono particularmente serio. Recibido. En ese momento, Coulson miró el desorden que tenía frente a él y respondió. Colgó y Nick se sentó en la silla giratoria sin moverse. Tras pensarlo de nuevo, sacó un teléfono móvil de la rejilla oscura debajo de su escritorio. Bajo su mando, envió rápidamente un mensaje. Reunión importante, detengan todas las tareas, regresen rápidamente al cuartel general. 3 días después, en la preparatoria Midtown, el incidente del hombre rinoceronte ya estaba en marcha. La noticia causó furor, y muchos periódicos publicaron esta importante noticia. En particular, varias series de fotos del Clarion Daily y un vídeo en la página web oficial de Clarion causaron gran controversia. Hay varios títulos destacados sobre fotos y vídeos. Solución fácil. El nuevo héroe de Nueva York. King. Los 2 Spider-Man que no hicieron nada. Corresponsal de guerra en Nueva York. Eddie. Títulos tan llamativos como este, además de un par de fotos impactantes. La noticia del Daily Orm se agotó casi de la noche a la mañana. El tema de King y Spider-Man era candente en el instituto de Midtown. King, un personaje que aún no ha aparecido, también suele llegar a oídos de Dudy. Quizás nadie hubiera imaginado que el famoso King ahora está en el instituto de Midtown. ¿Para qué? ¿Decir que Spider-Man y Spider-Woman son una carga inexistente? Esta evaluación es demasiado objetiva. En el aula de la clase A, Gwen murmuró con cierta insatisfacción mientras sostenía un periódico del Daily Orm. Sí, Spider-Man tuvo algo que ver con este incidente. En ese momento, Peter repitió desde un lado. No odiaba ni envidiaba a King, quien ahora era admirado por la gente. Simplemente siento que estoy siendo criticado verbalmente por el Clarion Daily, lo cual es un poco excesivo. Al menos, limitó la destrucción del pueblo rinoceronte al principio. Dudy, ¿qué opinas? Gwen estaba bastante disgustado y le entregó el periódico a Dudy, queriendo saber su opinión. Y Dudy, que estaba sentado en una silla y se preparaba para usar el valor de la justicia para sacar la lotería, obviamente no prestó atención a las palabras de Gwen. ¿Qué? ¿Un informe del Daily Bugle? Mirando a Gwen, que estaba frente a él, Dudy se rascó el cabello y luego, preguntó. Sí. Míralo tú mismo. Dijo Gwen, dejando el periódico en el escritorio frente a Dudy. Spider-Woman? Nada mal, nada mal. Viendo las fotos, está en buena id. En ese momento, Dudy, que estaba pensando en la lotería, no se fijó en Gwen. Solo evadió 2 frases y empezó su propia lotería. Al oír la respuesta de Dudy, Gwen también negó con la cabeza con impotencia. Decir que está en buena forma no puede refutar eso. Es solo que la capacidad de observación de Dudy es un poco, consume 10.000 puntos de justicia para abrir 10 sorteos consecutivos. Por otro lado, a Dudy no le importaban los ojos de Gwen, y ya había comenzado sus segundos 10 sorteos consecutivos. Se han consumido 10.000 puntos de justicia. Felicidades por conseguir Descent. Amor de prisionera sexy suéter aceite de genos es todo esto. Al oír estas pistas sobre las recompensas, Dudy se sintió un poco decepcionado.
El último sorteo fue así, pero al menos un corte torbellino estalló al final. No sé si esta vez será igual que la anterior. Hamburguesa del dios cerdo emitió otro mensaje del sistema, lo que hizo que el rostro de Duty se encogiera al instante. Esta ya es la 9ª recompensa, y si se bombea así, este valor de justicia de 10.000 se perderá tarde o temprano. No pudo evitar preguntarse si podría sacar algo bueno esta vez. La última vez, al menos un puño de hierro cortante y torbellino salió, y esta vez se estima que es suficiente. Habilidad imponente del murciélago metálico sonó en la mente de Duty con el último sistema de elevación. Duty apretó el puño derecho, secretamente feliz en su corazón. Pensé que esta lotería y la recompensa de alto nivel estaban fuera de lugar. Por pura casualidad, ¿quién habría pensado que el sistema frenaría a un pez gordo? Esto emocionó un poco a Duty, pero como había otras personas a su alrededor, no lo demostró. Sangre ganada. En resumen, Duty puede usar estas dos palabras para describir esta lotería. Decir que la razón por la que el bate de metal puede convertirse en un héroe de clase S, en gran parte tiene que ver con su habilidad única. Aunque sus reflejos y velocidad no son altos, mejora su impulso, es decir, su función física, luchando constantemente. Date un impulso enorme. Especialmente cuando llegas a un punto de inflexión, el poder destructivo es inimaginable. Este punto corresponde a Duty, quien tiene un físico fuerte y sigue siendo muy adecuado. Al menos Duty no es el tipo de persona que se rompe al ser tocado, y el largo periodo de ejercicio ha acercado su físico a la dirección de Saitama. Mientras pueda mantener la conciencia clara, Duty se volverá cada vez más fuerte en cada batalla. Me temo que en el momento final de la batalla, el torbellino de Duty caerá. El alcance del impacto no es solo una calle. Para ser serio, incluso si el último hombre rinoceronte aumentó su fuerza 10 veces. Después de recibir este golpe, se estima que tendrás que quedarte dormido. Capítulo 19. Capítulo 19. El proyecto Asura. Kung Fu chino. Digidada, dentro del laboratorio subterráneo de Osborne, con una luz tenue. Innumerables congeladores están dispuestos en 2 filas, y la solución nutritiva que se transmite por tuberías especiales se llena continuamente a presión. Al fondo del congelador, una tenue luz ilumina una mesa de operaciones. Kinos, en la mesa de operaciones, agitaba el tubo de ensayo en su mano, como si depurara algún medicamento. A juzgar por su sonrisa, parecía disfrutar del proceso. No te preocupes, este no es tu destino final. Kenos llenó la medicina depurada en la pistola de inyección, miró al hombre de mediana edad atado a la mesa de operaciones y sonrió levemente. Justo cuando inyectaba la poción en el cuerpo de este inocente transeúnte. Un nítido sonido de pasos resonó en el pasillo de hierro que conducía a la mesa de operaciones. Tabdada, Kenos, ¿acaso estos indigentes no pueden satisfacerte solos? Sonó una voz desde atrás, y Kenos miró hacia atrás. Solo para descubrir que era su jefe inmediato, el presidente Osborne, Norman. Osborne. El físico es débil, y casi lo dicen en serio, dijo Kinos, inyectando todas las pociones en el cuerpo del vagabundo. Con la inyección, el vagabundo, que al principio estaba tranquilo, de repente comenzó a contraerse. Mientras gritaba por todo el laboratorio, sus extremidades cambiaron. Pero los resultados decepcionaron a Kinos, en los segundos que tardaron en cambiar de extremidades. El vagabundo finalmente explotó y murió. Al ver esto, Kinos, con el rostro manchado de sangre, negó con la cabeza con impotencia. Luego le dijo a Norman, que estaba detrás de él: si comienzas el experimento a esta velocidad, me temo que tendrá que esperar hasta la segunda mitad del año. Necesito un sujeto experimental con antecedentes o que haya sido modificado, preferiblemente lo suficientemente fuerte. Hace poco me fijé en el hombre rinoceronte, y sería un buen candidato. Después de que Kenos terminó de hablar, sacó una toalla del carrito de almacenamiento, se limpió las manchas de sangre de la cara y sacó un periódico del fondo del carrito y se lo entregó a Norman. Al ver que el hombre rinoceronte estaba a punto de ser llevado a la prisión de Alcatraz, Norman estaba un poco desconcertado. ¿Hombre rinoceronte? Este tipo está en manos de la policía. Si lo quieren, deben secuestrar el coche prisión camino a Alcatraz. La clave está en quién va a robar. Y, Kinos, después de tantos días, aparte de la poción G4, no he visto ningún progreso en lo que me prometiste. Al oír las palabras de Norman, Kinos sonrió y sacó un botón de control remoto de su bolsillo. Al presionarlo, las 2 filas de congeladores abrieron la escotilla al instante, y la solución nutritiva que fluía dentro también siguió la apertura de la puerta del almacén, y todo salió a borbotones. En la viscosa solución nutritiva, bichos raros con diferentes formas y apariencias se pararon frente a Norman con la manipulación de Kenos. Aunque estos son los fracasos del experimento, son más adecuados como carne de cañón para interceptar vehículos prisión. Y nadie sabía que estos monstruos estaban en Osborne. Por supuesto, mientras tenga al hombre rinoceronte, un experimento satisfactorio, el proyecto Unicornio Asura podrá completarse más rápido. También hay curas para tus enfermedades genéticas. Kinos dijo con indiferencia, con los ojos llenos de expectación al ver al hombre rinoceronte. ¿Dices que son carne de cañón? ¿Quién hace el trabajo principal?
Al oír la promesa de Kenos, Norman preguntó retóricamente. Enseguida voy. Kenos puso cara de ocupado, se dio la vuelta y empezó a depurar la poción de nuevo. ¿Vienes pronto? Norman estaba un poco desconcertado. Sin embargo, justo cuando terminaba de hablar, se oyeron pasos pesados fuera de la puerta del laboratorio. En el pasillo oscuro, un monstruo de casi 6 metros de altura con ojos rojos que brillaban en la oscuridad caminaba lentamente hacia Norman. Ante la mirada atónita de Norman, Kenos le explicó con expresión inexpresiva. El Dr. Connor se hará cargo de esta operación. Dentro del edificio de 3 alas curvas, iluminado por el crepúsculo. Algunas figuras más aparecieron en la sala de conferencias de Shieltnik. Sentado en la cima, observó a Natasha Romanoff, Maria Ilya, Coulson y a los demás convocados por orden suya. Dijo. En los últimos días, varios héroes callejeros con habilidades especiales han aparecido en Nueva York. Uno de ellos derrotó al hombre rinoceronte ileso en poco tiempo. Su fuerza es exagerada. Esta es su escena de batalla. Después de que Nick terminó de hablar, un holograma apareció instantáneamente en la enorme mesa ovalada de conferencias. En el vídeo, un hombre con una máscara con la palabra Rey grabada en un costado lucha contra un hombre rinoceronte. Aunque la diferencia de tamaño entre ambos es enorme, es tanto fuerza como velocidad. Este tipo, conocido como Rey por los medios, tiene que aplastar al hombre rinoceronte. Y aún más. Especialmente el puñetazo que puso fin a la pelea, su poder destructivo y velocidad fueron casi escandalosos. Incluso la agente de alto rendimiento físico, Natasha, no podía ver lo que hacía. Ese puñetazo fue como un rayo y dejó inconsciente al hombre rinoceronte al instante. Entonces, una ola de aire barrió toda la calle. Nick, sentado en la cima, pareció ver las dudas de todos. Sus dedos, tocó el botón virtual frente a él y el movimiento del holograma se ralentizó drásticamente. 5 veces más lento, recordó Nick. Sin embargo, aunque ralentizó la reproducción 5 veces, todos en la sala negaron con la cabeza. Entre ellos, y dijo sin rodeos. Disculpe, director Nick, solo con esta velocidad de reproducción, todavía no lo veo con claridad. Al oír las palabras de ella, Nick volvió la mirada hacia el perspicaz arquero, ojo de halcón Clint. Pero la respuesta de Clint fue idéntica a la de ella. No lo veo con claridad. Al ver esto, Nick presionó el botón virtual de nuevo. Y esta vez la ralentización es 10 veces mayor. Al ver que el holograma se ralentizaba 10 veces, Natasha, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Esto es Kung Fu de China, estoy segura. En cuanto salieron estas palabras, la mirada sorprendida de todos se fijó al instante en el cuerpo de Natasha. Pero nadie se atrevió a dudar de las palabras de Natasha. Un maestro de las artes físicas. ¿En realidad es chino? Antes corrían pocos rumores de que existían tales figuras en China. Ahora parece que sigo subestimando a este país. Coulson cruzó los brazos y dijo pensativo. ¿Es esto Kung Fu chino? Inesperadamente, la antigua China también tiene figuras tan poderosas. Su poder está completamente fuera del alcance de los humanos. Sería un gran problema lidiar con él. Los ojos de halcón a un lado se entrecerraron levemente, expresando su opinión. Clint, es la primera vez que te oigo darle a alguien una calificación tan alta. Al escucharte decir eso, ¿su fuerza es superior a la tuya? Al otro lado de ojo de halcón, Natasha extendió las manos y bromeó con una sonrisa. Pero en cuanto bajó la voz, ojo de halcón la refutó enérgicamente de inmediato. Oye, Natasha, ¿no crees en mis flechas? Admito que recibió 2 golpes, pero nadie ha podido esquivarlas todavía. En fin, este hombre es diferente de Spider-Man. Sus poderes y habilidades son simplemente demasiado fuertes. Con un poder como este, debe ser controlado por Shield. Coulson, tu misión probablemente será un poco pesada esta vez, y necesito que te concentres en investigar las identidades de King y los 2 Spider-Man. Los demás deberían estar siempre atentos a las acciones de otras organizaciones e intentar encontrar pistas sobre King. Al ver que todos hablaban, Nick se levantó de repente y les dijo con seriedad. Al oír esto, todos dejaron de sonreír y aceptaron al instante. Recibido. Capítulo 20. Sé que últimamente ha habido mucho interés en King, pero la graduación se acerca. Espero que no se centren en algo sin sentido. Han pasado 3 días. En el podio de la clase A, el señor Walter, el profesor de matemáticas, se dirigió a la clase con expresión seria. Era la enésima vez que encontraba a alumnos hablando en secreto de King en su clase. Por primera vez lo toleraba, pero últimamente este fenómeno se ha vuelto cada vez más frecuente. A veces, el tono de la conversación superaba al de la clase. Esto es algo que ya no soporta. Dewey, sentado en la última fila cerca de la ventana, ya estaba sorprendido por este tipo de cosas. Comparado con la graduación, le importa más el momento de probar suerte. Peter, tu clase terminó hoy. Al ver que, bajo su feroz advertencia, los alumnos finalmente se calmaron, el señor Ward miró a Peter en la esquina y dijo, ¿qué? No entiendo a qué se refiere, profesor. No voy a clase en el futuro. Al oír a Ward decirse esas cosas de repente, el rostro de Peter se ensombreció al instante.
Él también pensó que lo habían expulsado de la escuela, y su tono denotaba cierta sorpresa. No, no es así. Estoy hablando de hoy. Ward se cubrió la cara, con expresión de impotencia, y luego le dijo a Peter, un pariente tuyo te busca y te espera en la sala de recepción de la escuela. ¿Familiares? Peter estaba aún más desconcertado. Aparte de la tía Ma y el tío Ben, nunca imaginó tener parientes. Tomó su mochila y salió directamente del aula hacia la sala de recepción de la escuela. ¿Familiares? A esta hora los parientes de Peter le dieron el día libre. No será casualidad en casa, ¿verdad? ¿Qué te parece? ¿Dudy? En ese momento, Gwen, que estaba cerca de Dudy, hundió la cabeza y le susurró algo. Al oír las palabras de Gwen, Dudy extendió las manos y dijo que no sabía. Dicho esto, pero Dudy, que conocía la situación familiar de Peter, aún albergaba dudas. Peter no tenía ningún pariente, y desde la desaparición de sus padres, Peter abandonó a su tío Ben y a su tía May. Y no podían pedirle permiso a Peter cuando estaba a punto de graduarse. La cuestión es que, viendo la apariencia reservada de Walter, ni siquiera dice quién es. Debe haber algo extraño en esto. Peter, desconcertado y chirriante, abrió la puerta del salón. El amigo que tenía en mente no apareció ante sus ojos, sino un hombre extraño con traje. ¿Es usted Peter? Sin esperar a que Peter hiciera preguntas, el hombre extraño que parecía haber estado esperando durante mucho tiempo fue el primero en preguntar. Soy, señor. ¿Es usted? Preguntó Peter. No entendía por qué el hombre se había encontrado. Lógicamente hablando, nunca he tenido ninguna relación con él. Soy de la Agencia de Ataque y Logística de Defensa Estratégica Nacional, puede llamarme Coulson. Coulson habló con rostro sereno mientras explicaba su identidad. ¿Puede siquiera decir amable? Señor Coulson, no sé por qué se acercó a mí. El tono de Peter era muy educado. Será mejor que no perdamos más tiempo, Peter. Oh, no, Spider-Man. Como si se le estuviera agotando la paciencia, Coulson dejó la silla plegable en la que estaba sentado y se acercó a Peter. Sus palabras y acciones alertaron a Peter al instante. Sin embargo, no se dio cuenta de que su identidad había sido expuesta y quiso forcejear frente a Coulson. No sé de qué está hablando, señor. Su broma es demasiado grande. No hay necesidad de fingir más, está cuestionando la capacidad de inteligencia de Shield, le dijo Coulson a Peter con impaciencia. Pero su expresión pacífica permaneció inalterada. ¿Shield? ¿Qué quiere hacer? Se preguntó Peter, con un tono ya no tan educado. Recientemente lo hemos identificado, gracias a innumerables cámaras de vigilancia y policías de paisano al acecho, así como a su familia, preguntó Peter de repente en voz alta. Ofender a su familia era, sin duda, una violación de sus principios. Sin embargo, Coulson continuó con tono inexpresivo. No se pongan nerviosos, como acabo de decir, no soy hostil. Los busco porque necesito su ayuda. ¿Mi ayuda? Lo siento, no tengo tiempo para ayudarlos. Peter terminó de hablar, se dio la vuelta y se marchó. Pero las siguientes palabras de Coulson lo detuvieron. Cuando determinamos tu identidad, también determinamos las identidades de varios otros héroes, ¿no quieres saberlo? Spider-Woman y King. ¿Quiénes son? Preguntó Peter de nuevo, como si fuera un erudito sediento de verdad. Sus compañeros de clase, Gwen y Dudy. Es solo que aún no estamos seguros, pero ellos dos son los candidatos más probables. Necesito su ayuda para determinar su identidad. ¿Te refieres a Gwen y Dudy? Esto, ¿cómo es posible? Los ojos de Peter se abrieron de par en par, y no podía creer lo que decía Coulson. Pero no, espere a que Peter reflexione. Un tono de llamada desacertado rompió el silencio entre ambos. ¿Hola? Preguntó Coulson. Sin embargo, tras responder un rato, la expresión tranquila que había mantenido cambió al instante, como si hubiera recibido una noticia que lo sorprendió. Bueno, ya veo. Coulson frunció el ceño y colgó tras aceptar. Mirando a Peter, que seguía de pie en la sala de recepción, Coulson lo miró de reojo. Luego preguntó, ¿qué tal? Acepto. Tras un momento de vacilación, Peter asintió. Cuando Coulson le envió el mensaje, Peter admitió estar conmocionado. Más que curiosidad por King y Spider-Woman, le preocupa que Coulson, delante de él, revele su verdadera identidad a su familia. Bien, ponte las mallas, tenemos problemas que resolver. ¿Eso es un traje de araña? Preguntó Peter con cierta molestia. ¿Acaso esto es dudar de tu propia estética? Oh, date prisa, Spider-Man. Capítulo 21. Al anochecer, una violenta tormenta azotó Nueva York. Aunque las nubes eran abrumadoras, aún se podía ver la luz centelleante en el puente de Brooklyn. Maldita sea. ¿Qué es esto? Rugió una escolta armada con un M16 que disparaba frenéticamente en la oscuridad. En ese momento, no podía distinguir si era lluvia o sudor frío por todo el cuerpo. Dejen de chismear. Fuego de extinción. Otro escolta con una escopeta aprovechó su cambio de munición para compensar su falta de potencia de fuego. La oscuridad se hizo cada vez más profunda, y el escolta que cambiaba el cargador, debido a la oscuridad del ambiente, lo metió bruscamente en el arma.
No supo qué sucedió repentinamente, solo supo que durante la escolta, innumerables monstruos atacaron el coche prisión. Sin embargo, afortunadamente, el escolta era un supercriminal, el hombre rinoceronte, por lo que se enviaron muchos escoltas, y había más armas y municiones que cuando los escoltaban. Sin embargo, frente a estos monstruos mortales, solo pudo ver cómo sus compañeros eran devorados poco a poco en la oscuridad. No se asusten. Sigan disparando. Pronto llegará el apoyo. Le rugió el escolta a su lado con un tono áspero. Bajo los gritos de sus compañeros, recuperó el sentido, cargó rápidamente el cargador y continuó disparando hacia la oscuridad. Mientras tanto, en un coche rumbo al puente de Brooklyn, Peter, que estaba sentado atrás, preguntó. Coulson, que conducía, dijo. Aún no me has dicho qué demonios es nuestro problema. No tengo ningún problema que resolver. Un grupo de monstruos atacó el coche prisión que escoltaba al hombre rinoceronte, y la situación no es muy prometedora, dijo Coulson con indiferencia. Luego no dijo nada más. ¿Qué? No puedo resolver esto. Una pizca de sorpresa brilló en los ojos de Peter. Está dispuesto a luchar contra el crimen y hacer algo bueno. Pero eso no significa que tenga que hacer algo de lo que no esté seguro, y el hombre rinoceronte es una lección del pasado. Noqueado violentamente, no quería quitar otra vida entre muertes. Sin embargo, su negativa fue rápidamente desestimada por Coulson. Si rescatan al hombre rinoceronte, ¿de quién crees que se vengará? ¿De la policía? ¿De quién? ¿O de ti? Tabdada. Disparos cegadores iluminaron la oscuridad circundante, pero no surtieron efecto. ¿Por qué tarde o temprano la oscuridad volverá? ¿Para qué? Porque, a estas alturas, las farolas del puente aún no se han encendido. Se quejó el escolta con el M16. Todo parecía premeditado, como si el grupo de monstruos fuera a cortar el suministro eléctrico del puente. Tanto es así que no pudo ver la verdadera apariencia del otro con sus propios ojos, pero con un rayo, vislumbró vagamente su silueta. En un combate tan intenso, ni siquiera pudo encender las luces delanteras ni la linterna. Un trueno. Un rayo cayó del cielo sobre el río bajo el puente, y la breve luz brilló a los escoltas. Esto les dio a los escoltas, en la oscuridad, una idea de qué hacer. Pero el escolta con el M16 sintió un profundo miedo y sorpresa. Vio claramente al oponente con el que luchaba. Era un monstruo humanoide con apariencia animal. Cada monstruo tiene las características de esos animales. Secuaces, uñas, cola, ojos. Sus rostros parecen estar cosidos. Modificados y pegados a sus caras. Asqueroso, asqueroso. Arrastrándose lentamente, rodó hacia el vehículo de escolta. Lo más terrible es que las balas que disparan no les causan el más mínimo daño. Después de que esas balas mortales penetraran sus cuerpos, fueron expulsados al sanar las heridas. Algunas balas de pequeño calibre ni siquiera pueden penetrar en sus cuerpos. Para empeorar las cosas, se dirigen a toda velocidad hacia el vehículo prisión, y todo a su paso es destrozado. ¿Qué es eso? Otros escoltas vieron esta escena y gritaron o detuvieron todo movimiento al instante. Aparentemente, este monstruo retorcido y anormal ha subvertido su cognición. Y solo por esta corta distancia de fuego, algunos monstruos extremadamente rápidos se abalanzaron. Derribaron a los escoltas en el frente del campo de batalla y, con un rugido, acabaron con sus vidas. Luego continuaron corriendo hacia el centro. ¡Mierda! ¡Devuélvanme! Gritó un escolta cuerdo a su compañero que huía con un hermano. Pensó que Wii resolvería el problema, y la velocidad del monstruo era significativamente mayor que la de sus compañeros. Sin embargo, su grito hizo que más compañeros se dieran cuenta de esto. Una persona escapa, y más personas huirán. Oye. Chicos, el escolta de Tesane intentaba detener la huida de su compañero, pero un monstruo lo arrojó al suelo. Saliva pegajosa goteaba de las piezas bucales del monstruo sobre su rostro, y garras manchadas de sangre alzaron sus manos para desgarrar al pobre hombre. En ese momento crítico, un coche atropelló al monstruo, y la pesada parte delantera del coche aplastó directamente su cabeza. Mirando el coche aparcado frente a él, el escolta parecía un poco perdido en la dirección de donde venía el coche. Vi que en la oscuridad donde podía ver mis 5 dedos, un hombre con mallas rojas con un patrón de araña en el pecho voló con una tela de araña blanca. De una descarga, pateó a la persona transformada que quería seguir volando hacia adelante. El escolta reconoció a este hombre tan reconocible y misterioso. Araña, Spider-Man. Es Spider-Man. Gritó con entusiasmo, y la aparición de Spider-Man en un momento crítico sin duda despertó en él un fuerte deseo de supervivencia. En ese momento, volvió a tomar su arma y disparó salvajemente contra esos reformadores. Se oyeron disparos en el puente de Brooklyn, y con la incorporación de Spider-Man, la situación se revirtió al instante. Muchos escoltas han mejorado su moral tras ver el poderoso y efectivo ataque de Spider-Man. Aunque las armas de fuego comunes no pueden dañar eficazmente a estas personas modificadas, estas balas, densas como un chorro de hierro, interfieren con ellas. Reducir su velocidad de regeneración también aumenta el tiempo de reacción de Spider-Man. Arriba. Destruyan este montón de escombros.
Gritó el escolta, rescatado por Spider-Man, a sus compañeros. Este sonido casi resonó. Todos parecían ver la esperanza de victoria en este superhéroe. Al mismo tiempo, Connors, de pie en lo alto del puente, observaba todo en silencio. Observó a las personas transformadas que habían sido derrotadas por Spider-Man, con sus extraños ojos rojos, parecía inafectado por la oscuridad, y su rostro escamoso no se conmovió en lo más mínimo. Ahora, influenciado por G4-2, se ha transformado en una horrible criatura mitad lagarto, mitad humanoide. A diferencia de esos Transformers, el cuerpo de Connors es mucho más grande, y sus escamas verdes y aceitosas también son muy diferentes a las de esos Transformers cuya piel está casi supurando. Un montón de criaturas despreciables. Una voz profunda salió de la garganta de Connors. No sé cuándo, Connors vio la apariencia de esos humanos, caminando por la calle, y una profunda sensación de asco brotó de su corazón. Frágiles y pequeños. Este asco incluso le hizo sentir que los humanos no eran dignos de ser los amos de este planeta. En el gran curso de la historia, solo la evolución continua no será abandonada. Esta es una filosofía en la que Connors cree. Y después de que este pensamiento se extendiera infinitamente en su mente, se impacientó. Desea desesperadamente que la humanidad evolucione más fuerte, como él mismo. Pero, Genos, que solo hace experimentos aburridos, no apoya su idea. Esto decepcionó a Connors. Necesita completar su plan, incluso si está solo. Capítulo 22. Ven a buscarme, gatito. En el puente, Peter esquivó fácilmente el ataque de un hombre transformado con forma de león. Le hizo una mueca y luego le devolvió un golpe certero con la fina tela de araña. Realmente no es tan fácil lidiar con este tipo de gente transformada. Su inteligencia no es muy alta, ni siquiera al nivel de una persona normal. Comparados con los hombres rinoceronte de hace un tiempo, aunque fueran más, no son suficientes. Al ver la disminución gradual del número de reformadores, muchos escoltas involucrados en esta operación suspiraron. Nunca habían pensado en encontrarse con algo así en sus vidas, y mucho menos sobrevivir a este incidente. Ganaremos, ganaremos. Dijo un joven escolta apoyado en la valla junto al puente con una leve sonrisa. Las largas horas de lucha lo habían dejado mentalmente agotado, y si no hubiera tenido una misión por delante, habría querido buscar un lugar para dormir ahora. Anímate, presta atención a tu entorno y ten cuidado con los que se esconden en las sombras. En ese momento, un anciano escolta le dijo. Pero pronto, el joven lo refutó. Si había un enemigo en las sombras, ¿no apareció por detrás y se acercó sigilosamente hace un momento? ¿Todavía tenemos que esperar hasta ahora? Viejo Wick, déjame descansar. Antes de que el joven pudiera terminar de hablar, una enorme figura cayó del cielo frente a él, presionando directamente el pavimento bajo sus pies, creando una abolladura profundamente visible. El enorme temblor incluso hizo que el coche a su lado diera un salto. El joven, ya sin palabras ante esta escena, agarró el M16 y disparó frenéticamente contra el monstruo que le bloqueaba la vista. Sin embargo, antes de que pudiera disparar algunas balas, su cargador ya estaba en el fondo. Cuando se trata de luchar contra quienes transforman a la gente, las balas están casi agotadas. Mirando al monstruo que gradualmente lo miraba, el joven instintivamente se cubrió la cabeza con las manos, esperando la muerte. Sin embargo, Connors no eligió matarlo, simplemente miró al débil humano y caminó directamente hacia el vagón prisión. Al observar a esta extraña criatura, Oldwick no temió detenerse. En cambio, hizo señas a sus compañeros mientras disparaba continuamente a Connors. Pero cuando las balas impactaron en las duras escamas de Connors, todos fueron expulsados. Connors no disparó, pero algunos escoltas resultaron heridos accidentalmente por las balas que disparó debido a los rebotes. Esto no reflejaba la intensidad de la persona transformada que acababa de enfrentar. Frente a Connors, una sensación de impotencia sin precedentes se extendió por la multitud. Y en ese momento, los continuos disparos a sus espaldas atrajeron a Peter, que luchaba al frente. Al ver descender a un enorme monstruo, decidió retroceder de inmediato. Las balas no sirven. La munición también está casi agotada, ¿qué hago? Gritó un escolta junto a Oldwick mientras mantenía el disparo. Los disparos eran ensordecedores, y sus voces eran muy sutiles bajo el fuego. Connors, quien era constantemente atacado desde el otro lado, parecía nadie. Agitó sus garras con suavidad, y los vehículos o escoltas que bloqueaban el camino frente a él quedaron destrozados. Los restos del coche y los fragmentos de extremidades flotaron por los aires con la fuerza de la flotación y luego cayeron al río. Al ver esta escena, todos se congelaron al instante. Este poder de cortar hierro como barro es realmente increíble. Como si las garras de este monstruo no fueran de carne y hueso, sino de acero cuidadosamente forjado. Ahorren balas, apunten. El viejo Wick no había terminado de hablar, cuando oyó un estruendo. Peter, que llegó, usó seda de araña para levantar un camión hormigonera y lo estrelló contra la cabeza de Connors. El pavimento del puente destrozado y los escombros salpicados se elevaron al instante 1 o 2 metros. El fuerte impacto provocó que algunos escoltas en la plataforma del puente, que no se habían levantado, cayeran accidentalmente al suelo.
Odio a los reptiles. Mirando al hombre lagarto, abrumado por el camión hormigonera, Peter dijo con calma. Es monstruo grande pero lento, es simplemente el objeto de las burlas de Peter. Aplaudió simbólicamente, listo para terminar su trabajo. Una voz ronca y profunda resonó bajo el camión mezclador. Yo también odio a los bichitos. ¿Qué? Al ver que el otro grupo no había sido derrotado, Peter se sorprendió y se preparó de inmediato para responder. Un camión mezclador como este, cargado con escoria de hormigón, es muy pesado. Peter usó toda su fuerza al detener el camión mezclador. Sin mencionar que lo estrelló contra el hombre lagarto en el aire. Aunque Peter fuera golpeado, sintió suficiente. Sin embargo, el hombre lagarto reaccionó con calma en cuestión de segundos. Esto hizo que Peter se sintiera mal por un momento. Zumbido. Bajo la mirada roja como la sangre del hombre lagarto, se levantó gradualmente como el hombre lagarto. Levantó el camión mezclador fácilmente con una mano. ¿Qué demonios es esto? Observando los movimientos del hombre lagarto, Coulson, que observaba desde la distancia, bajó lentamente. El equipo que grababa el proceso de la batalla. Miró fijamente al hombre lagarto que sostenía el camión hormigonera con una mano, y una exclamación involuntaria salió de su boca. Rumble. Vi al hombre lagarto saltar y sujetar el camión hormigonera a Peter en la cubierta del puente desde el aire. Con tal impacto, los cables de acero que tiraban de la cubierta del puente también comenzaron a temblar sin parar con la descarga de energía. Y el camión hormigonera había sido incapaz de resistir esta devastación durante mucho tiempo, y en el momento en que el hombre lagarto fue arrojado a la cubierta del puente, se hizo añicos, y la escoria de hormigón de su interior se filtró al instante. Eres una criatura interesante, pero de verdad puedes rodearte de un ser tan débil. Es una estupidez. El hombre lagarto miró a los escoltas, que no pudieron resistir el impacto, y dijo con tono despectivo, cállate. Peter, bastante disgustado por las palabras del hombre lagarto, saltó hacia él y luego le lanzó una nube de seda de araña. Su boca. Sin embargo, antes de que el hombre lagarto tomara la iniciativa de arrancar la seda de araña, la saliva que exudaba la disolvió por completo. ¿Saliva corrosiva? Se preguntó Peter, y luego quiso atacar a los hombres lagarto. Es una lástima que, al correr hacia el hombre lagarto, la cola que éste le lanzó lo derribara. Esta velocidad vertiginosa sorprendió a Peter. Incluso si hubo un atisbo de reacción arácnida, la esquivó. Al caer la cola, el cuerpo de Peter se estrelló contra un coche con una fuerza abrumadora. En un instante, una fuerza poderosa aplastó el coche bajo Peter. Y bajo esta fuerza, Peter sintió de repente un dolor sordo en el pecho. Solo sintió un torrente de gente corriendo por su garganta, queriendo salir a chorros de su boca. Estalló. Peter se levantó inmediatamente parte de la máscara, y una gran bocanada de sangre brotó al instante de su boca. Capítulo 23. Al mismo tiempo, al ver la frustración del viejo y de Spider-Man, al ver la situación, levantó rápidamente su pistola y disparó a los ojos del hombre lagarto. ¡Bang bang! Varias balas salieron disparadas del cañón, aunque lograron impactar al hombre lagarto en el ojo. Pero con la poderosa capacidad de recuperación del hombre lagarto, el daño se recupera instantáneamente a una velocidad visible a simple vista. Sin embargo, bajo la interferencia del viejo Wick, el hombre lagarto también retiró la cola y cortó su cabeza y rostro en dirección a él. Gritó. Justo cuando el viejo Wick creía morir, una tela de araña se adhirió a su cuerpo. Entonces fue jalado directamente para volar a un lugar seguro. Spider-Man, mirando al hombre araña que lo salvó, el viejo Wick observó el dolor forzado del otro al levantarse y suspiró para sus adentros. Sin embargo, sin mucha reflexión, Peter volvió a jalar la tela. Jaló al viejo Wick a su lado y lo arrojó a la periferia del campo de batalla. Y porque, gracias a la protección de la seda de araña, Oldwick no sufrió muchos daños y abandonó el campo de batalla con éxito. De esta manera, Peter organizó varias escoltas presentes en la periferia del campo de batalla. Al ver esto, Connors no insistió mucho. Tiene la capacidad de detener las acciones de Spider-Man, pero eso estaría desvinculado del propósito de la acción. Esta vez, la misión es traer al hombre rinoceronte de vuelta a Osborne si la operación se prolonga. No fue bueno que la policía que acudió a apoyarlos detectara su paradero. Chirrido. Vi a Connors abrir el coche prisión que contenía al hombre rinoceronte, como si levantara un pollo, y al hombre rinoceronte sin piel de polímero. Luego desapareció rápidamente en la noche lluviosa. ¿Quién eres? ¿Dónde está esto? Al ver que este monstruo lo había llevado a un lugar lleno de congeladores, Alexei el rinoceronte no pudo evitar preguntar en voz alta. Sus hombros habían sido cortados varias veces por las afiladas garras de Connors. En este camino accidentado, Alexei no tiene espacio para resistencia. Incluso con piel de polímero, no se sentía rival para este aterrador lagarto. La diferencia de tamaño le producía una enorme sensación de opresión. ¿Te trajeron? ¿Qué quiero? Dijo Connors mientras miraba hacia la mesa de operaciones vacía. Una nube de vapor blanco se extendió desde su boca hasta el rostro de Alexei. Este sabor repugnante hizo que Alexei, un criminal que no se bañaba en todo el año, sintiera un profundo asco. ¿Cómo pude olvidar tu recompensa?
dijo una voz magnética desde el frente de la mesa de operaciones. Bajo la mirada de Alexei, una delgada figura masculina con gafas caminó lentamente hacia él desde el otro extremo de la mesa. Aunque esta figura no era un impedimento comparado con el monstruo hombre lagarto, Alexei percibió una frialdad escalofriante en su voz. Esta sensación no es agradable, es como caer en una bodega de hielo fría y penetrante sin darte cuenta. Asfixiante. Oye. ¿Quién demonios eres tú? Responde a mi pregunta. Gritó Alexei. La sensación de no ser tomado en serio por ser un supercriminal lo incomodaba mucho. Sin embargo, el extraño hombre que se acercaba poco a poco ignoró su voz presuntuosa. Vi que sacó unas pociones de su bolsillo y se las entregó al hombre lagarto. Y el hombre lagarto, como un mercenario a sueldo, se marcha tras recibir su recompensa. ¿Eres un hombre rinoceronte? Preguntó el extraño con gafas a Alexei, quien estaba esposado y con los tobillos atados. Lao Tse lo es. Continuó gritándole Alexei. Al ver su sonrisa casi pervertida, Alexei sintió que este bicho raro tenía un interés indescriptible en sí mismo. ¿Te tratas como a un juguete? Preguntó Alexei sin saberlo. Vamos, no nos dejes perder el tiempo, ya que eres tan imponente. Veamos si puedes resistir la prueba de los experimentos preliminares. ¿Qué? El hombre extraño le mostró a Alexei una sonrisa penetrante, y luego se puso un par de guantes de goma de color blanco lechoso. Y en el momento en que sus palabras cayeron, las muchas personas transformadas liberadas del congelador ya habían rodeado a Alexei. En su lamento de dolor, todo el laboratorio resonó con una sinfonía que complació a Kinos. ¿Has oído? Algo pasó en el puente de Brooklyn anoche. No es solo un asunto grave, escuché que el rico de Industrias Stark, Tony Stark, también ha desaparecido. No ha desaparecido, está secuestrado. ¿Qué? ¿Cómo lo sabes? ¿Qué pruebas tienes? Mi hermano trabaja como reportero en el periódico, y él. Al día siguiente, muchos estudiantes de la clase A no hicieron caso a la advertencia del señor Pater. Al contrario, debido al robo de auto de ayer, la discusión se intensificó. Recientemente, han surgido varios incidentes uno tras otro, empezando por la conferencia de prensa de la droga G4 y luego el robo de auto de ayer. Cada noticia importante le daba a un grupo de estudiantes ociosos y aburridos la oportunidad de comer melones y bolsas. Tales palabras de advertencia son, naturalmente, inútiles frente a su grupo de jóvenes curiosos. Dudy, ¿has leído los titulares de hoy? En ese momento, Gwen aprovechó el receso para acercarse a Dudy y le preguntó. Después de todo, una noticia tan importante, por supuesto, Gwen tenía que, compártelo con los demás. Si no, ¿qué sentido tiene comer melones solo? No, dijo Dudy sin rodeos. Ayer, después de llegar a casa, se quedó dormido con la cabeza boca abajo, sin saber qué titulares decían. Esto. El robo de coche de ayer por parte de los hombres lagarto. Escuché que Spider-Man también apareció ayer, pero por desgracia no logró detener al otro. Gwen sacó su teléfono y se dirigió al asiento de Dudy. Dio la vuelta a la noticia y se la mostró a Dudy. Mirando a Gwen, que estaba casi tumbada encima de ella, Dudy incluso percibió un ligero aroma a perfume. Sin embargo, al ver las fotos de los hombres lagarto que aparecían en las noticias, rápidamente pensó en ellas. Debido a su enorme tamaño, obviamente no se parece a algunas de las obras originales. Esto inevitablemente le hace pensar en Kinos, que está en la misma habitación que Connors. ¿Variación genética? ¿Plan de modernización? Con la habilidad de Kinos, un genio científico, es muy posible. De esta forma, es probable que Connors sea el primer paso de Kinos. Bajo los titulares, por supuesto, hay otro secuestro atroz. El protagonista es el famoso Tony. Sin embargo, a Dudy no le importó. Cuando el destino le acompaña, Dudy decide esperar y ver. Por cierto, ¿viste a Peter hoy? Recuerdo que ayer se tomó una licencia, ¿sigue de vacaciones? Al ver el silencio de Dudy, Gwen, que intentaba abrir la charla, le preguntó con expresión de desconcierto. Bueno, hoy también se tomó una licencia, parece que está enfermo. Dudy asintió y dijo con franqueza que nunca ocultaba este tipo de cosas. Sin embargo, al escuchar las palabras afirmativas de Dudy, la mente de Gwen no fue tan simple como pensaba. ¿Dices que Peter podría ser Spider-Man? Siempre pienso que ha estado un poco raro últimamente. Cada vez que Spider-Man combate el crimen, no está presente. Gwen ladeó la cabeza y dijo pensativa, esto. Al oír a Gwen decir esto, Dudy no supo qué responderle por un momento. Sin embargo, Gwen no detuvo sus pensamientos. Siempre sintió que, cuando asistió a la conferencia de prensa en Osborne ese día, había otras personas que se habían colado en esa sala como ella. De lo contrario, no habría un personaje con sus habilidades, y Peter es el candidato más sospechoso. Excepto por él, básicamente no había nadie por ahí en ese momento. Capítulo 24. Si escuchas este canal que no sea Novelas News significa que bajaron el vídeo de la novela, y lo subieron sin ningún esfuerzo. Te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te agrade. Gracias. Cascabeles. Justo cuando Dudy y los dos guardaban silencio, uno tras otro, un fuerte timbre de clase les recordó la situación.
Al ver cómo el profesor se acercaba lentamente, Gwen tuvo que abandonar esa idea sospechosa. Obedientemente, regresó a su asiento. Justo cuando Gwen estaba a punto de irse, el teléfono de Dudy vibró. ¿Cómo? Al ver a Dudy sacar su teléfono para revisarlo con atención, Gwen, que ya había dado unos pasos, se giró y preguntó. Nada, Peter nos invitó a cenar a su casa después de clases. Al anochecer, bajo una multitud que regresaba de la escuela, Dudy y Gwen salieron uno tras otro del instituto Mitobun. ¿Comer? Creí que no ibas. Al ver a Gwen seguirlo y caminar juntos hacia la casa de Peter, Dudy rió y bromeó. Yo, estoy acercando a mis compañeros. Al oír las palabras de Dudy, Gwen bajó la mirada, como si temiera que Dudy descubriera sus pensamientos. Y Gwen prometió ir a casa de Peter esta vez, por supuesto. Con segundas intenciones. Para averiguar si Peter es Spider-Man, sin duda irá a la cena. Vale. Al ver la apariencia indescriptible de Gwen, Dudy se encogió de hombros y dijo con un tono bastante impotente. Al mismo tiempo, mirando la hora en el móvil, Peter, que aún tenía una tirita en el puente de la nariz, se sentó en la silla y esperó pacientemente. Esta es la petición de Coulson para poner a prueba a los dos compañeros de clase que tienen una relación cercana. Es lo único que se le ocurre en este momento. ¿Siguen esperándolos, compañeros? No se preocupen tanto. Conmigo, no se preocupen si nadie les abre la puerta. En ese momento, la tía May puso suavemente la mano en el hombro de Peter y dijo medio en broma. No hace falta, tía May, ya que tomé la iniciativa de invitarlos, entonces debería esperarlos. Peter sonrió levemente. Después de un rato, entre el timbre, Peter, que ya estaba esperando, se excitó al instante. Con pasos expectantes, caminó hacia la puerta y extendió la mano para abrirla. ¿Qué tal? Peter se ve bien, ¿cómo va? ¿Ha mejorado un poco la enfermedad? Al ver que quien abrió la puerta resultó ser Peter, Dudy lo empujó suavemente con el codo y sonrió. Vamos, invítenlos a comer y espérenme a morir. Al ver la extraña sonrisa de Dudy Shao, Peter casi olvidó que lo había invitado a comer porque lo estaba tentando. Peter, no nos culpes por la molestia. Dudy tuvo que comprar fruta antes de venir. Gwen, que estaba detrás de Dudy, vio que los dos charlaban alegremente y le entregó una bolsa de fruta a Peter. Dudy, miró la bolsa llena de fruta, y Peter, que no entendía a qué se refería Dudy, se preguntó. He adquirido la costumbre en mi ciudad natal, China, ¿cómo no voy a llevar algo para visitar a mis amigos enfermos? Explicó Dudy, dándole una palmadita en el hombro y haciéndole un gesto para que lo tomara. Al ver las palabras del otro, Peter tuvo que aceptarlas con una sonrisa. En ese momento, la tía May oyó movimiento fuera de la puerta y rápidamente, salió corriendo de la cocina. Compañeros de Peter. Bienvenidos. Sentémonos primero. La cena puede tardar un poco. ¿Qué pasa? Tía May. Al oír las palabras de la tía May, Peter se preguntó. Quizás haya que rehacer el caldo y el puré de papas, y el gato de la casa estaba cazando ratones y corrió a la cocina, pero no importa, voy al supermercado a comprar papas y carne. Pronto podrás tener una cena caliente y humeante. Hablando de esto, la tía May les sonrió con torpeza de Dudy y a los dos. Señora Parker, ¿sugiere que vaya a su cocina? En ese momento, Dudy tomó la iniciativa de preguntar. Sus palabras abrumaron un poco a la tía May. Lleva tanto tiempo trabajando, déjeme intentarlo. ¿Qué? ¿Sigue cocinando? Al oír las palabras de Dudy, Peter, de pie detrás de él, preguntó primero. Bueno, no le defraudaré. Dudy levantó ligeramente la comisura de los labios y entró en la pequeña pero cálida cocina bajo la guía de la tía May. Tras ver que aún quedaba algo de comida, Dudy tomó el delantal de la tía May. Empecé con mis propias habilidades culinarias. Toc, toc, toc. Un crujido llegó desde la cocina. Peter echó un vistazo curioso a la cocina, solo para descubrir que Dudy estaba usando su afilado cuchillo para picar la carne fresca poco a poco. La rápida técnica del cuchillo no solo fue observada por los ojos de Peter, sino también por la tía May y Gwen, que estaban a un lado. Esto es la cocina china tan audaz. La mano derecha que sostenía el cuchillo y la izquierda que sostenía el cerdo estaban tan juntas que Gwen y la tía May temieron que Dudy les cortara los dedos accidentalmente. Sin embargo, después de ver a Dudy usar una zanahoria y tallar una rosa con sus propios ojos, Peter repentinamente tuvo una idea diferente. Recuerda vívidamente a Coulson diciéndose a sí mismo que Kim era un hombre que sabía kung fu chino. De esta manera, las propias sospechas de Dudy están vinculadas a su afilada habilidad con el cuchillo. Es difícil no convencer a Peter ahora de que Kim es Dudy. El plato está listo, mientras está caliente. Mientras Peter aún dudaba si Dudy era Kim o no, Dudy trajo el plato aún caliente a la mesa. Carne desmenuzada con pimiento verde, huevos al vapor, papas ralladas agridulces y picantes, cerdo estofado, carpa agridulce. Al ver que el color del cerdo estofado era un poco más claro, Dudy agregó. No hay salsa de soja vieja, solo salsa de soja incolora, el color es más claro, no te preocupes. Sorprendido. Compañero Dudy, eres demasiado modesto, me parece que esta carne está deliciosa. Mientras hablaba, Gwen ya había cogido un trozo de cerdo estofado y se lo había llevado a la boca. Uy.
Sube y comerás, ¿vale? Observando a Gwen masticar y murmurar, no sabía de qué hablaba. Peter, sin mostrar debilidad, se metió un trozo en la boca. En cuanto lo probó, el sabor suave y salado floreció al instante con un gran fuego artificial en sus papilas gustativas. Está delicioso. No esperaba que tuvieras tanta mano. Peter extendió el pulgar hacia Dudy, sin olvidar agarrar frenéticamente la comida de la boca de Gwen. Y al ver la reacción tan grande de los dos jóvenes, la tía May, sentada junto a Gwen, no pudo evitar sentir curiosidad y le dio un mordisco. No está mal, no está mal. No esperaba poder comer comida china tan auténtica en mi vida. Es realmente inesperado. Si vas al barrio chino a abrir un restaurante chino, sin duda lo visitaré. La tía May entrecerró los ojos y, tras comer un pequeño trozo, revivió al instante sus viejos recuerdos. Mirando a Dudy frente a ella, lo elogió una y otra vez con una expresión agradable. Ante esto en ese momento, Peter, que estaba sentado junto a Dudy, tenía una idea general de la identidad de Dudy en su corazón. Sin embargo, no quería romper esta capa de papel de la ventana. Sí o no, puede que no importe en este momento. Capítulo 25. Capítulo 25. Se establece la identidad. Han pasado 7 días desde que el truco del hombre lagarto invitó a Dudy y a los dos a cenar en su casa. Sucedieron muchas cosas en estos 7 días. Primero, el millonario Tony Stark fue atado y se desconocía su paradero. Tras el asalto de los hombres lagarto a Nueva York, los disturbios continuaron. El departamento de policía de Nueva York, desbordado por este hombre lagarto, no pudo hacer nada al respecto. Lo más importante es que el despliegue policial en Nueva York se centra en los hombres lagarto, lo que ha provocado un fuerte aumento de la tasa de criminalidad en los últimos días. Los neoyorquinos, al ver que no podían contar con la policía, centraron sus expectativas en esos 3 héroes neoyorquinos. Gritó. Una tela de araña blanca se disparó contra una pared a gran velocidad. Peter llegó a casa de la escuela junto al transmisor de tela de araña y registró rápidamente los datos de la prueba con el cuaderno en la mano. Tras perder contra los hombres lagarto en su primer encuentro, Peter lo pensó, ya que la fuerza no le permitía enfrentarse al oponente, así que planeó mejorar un poco los accesorios y su propia sensibilidad. De ahí el lanzador de seda de araña mejorado. La seda emitida por el lanzador ha mejorado mucho en velocidad inicial, resistencia y fuerza. Pero esto es solo secundario, y lo que preocupa a Peter es la identidad de Dudy. Tras unos días de observación, Peter descubrió que Dudy entrenaba a diario. Para un estudiante de secundaria, este entrenamiento no es poca cosa. La clave es entrenar regularmente, y Dudy lo hace a diario. Este rendimiento anormal, sumado a otras dudas, convenció aún más a Peter de que su amigo Dudy era el rey. En cuanto a si perforar esta capa de papel de ventana, Peter seguía dándole vueltas. Si la otra parte realmente lo era, Peter fue realmente difícil de aceptar por un tiempo. Totut. Dejando todo a un lado, Peter marcó el teléfono de Coulson. Oye, Peter. ¿Hay alguna novedad? Preguntó Coulson al otro lado del teléfono. Obligado a aceptar. A petición de Coulson, Peter sigue reportándose con Coulson. ¿Entrena todos los días? Le dijo Peter a Coulson mientras marcaba el canal de crimen en la radio. ¿Entrenamiento? ¿Algo más? Preguntó Coulson sin prisa. Eso es todo. Quizás fue el tono monótono de Coulson lo que afectó a Peter, o quizás pensó que Shield le haría algo malo a Dudy tras descubrir su identidad. Peter hizo una pausa y luego le lanzó una pregunta a Coulson. Señor Coulson, si Dudy realmente fuera el rey, no le haría nada, ¿verdad? Al oír la pregunta de Peter, Coulson dejó escapar un largo suspiro y, de repente, le dijo a Peter con tono serio. Ay, aún eres joven y tu visión del mundo no es tan profunda como la nuestra. El poder te ha llegado como una bendición y una maldición. Solo tenemos que controlar tu poder y evitar que abuses de él cuando tus emociones se descontrolen. Créeme, chico, te conviene. Cuéntanoslo todo y mantendremos tu identidad en secreto. Ya veo. Peter ya había oído un informe policial y, mientras se ponía un traje de araña, le respondió a Coulson. Eso es, mantente en contacto, dijo Coulson y colgó. Con una serie de tonos de ocupado, Peter guardó su móvil y disparó una telaraña por la ventana hacia el edificio de enfrente. Casi al anochecer, las calles de Nueva York, con sus molinos de agua y caballos, brillaban. Las luces de las calles y los edificios iluminaban el cielo de Nueva York. Bajo esta glamurosa ciudad, el ruido a menudo puede enmascarar el mal que se esconde en las profundidades. Es hora punta, y hay tramos de la calle incluso más concurridos que la acera. Esto también les da a los delincuentes más oportunidades de aprovecharse. En el edificio que se precipitó hacia el cielo, Peter guió la telaraña para que vagara rápidamente por el aire. Según la información de la radio, Peter pronto llegó a su destino. Cerca de la fuente Vestar en Central Park, una hermosa joven con una navaja automática lo secuestra. No vengas aquí. Malditos bastardos. El ladrón enmascarado los regañó furioso, y varios policías lo apuntaron con pistolas frente a él. Bajen las armas. Agárrense la cabeza. Los policías también gritaron advertencias a los ladrones sin pestañear.
Bajo la fuerte presión, la navaja en la mano del ladrón ya estaba firmemente sujeta al cuello pálido y tierno de esta mujer. La punta del cuchillo atravesó ligeramente la piel, y un rastro de sangre fluyó junto con la navaja. Dependiendo de la situación, el ladrón podría perder el control de sus emociones en cualquier momento y matar a la inocente dama en el acto. Mierda. ¿Me das? Uf. Antes de que el ladrón terminara de hablar, una tela de araña que salió volando repentinamente de la oscuridad ya estaba adherida a su mano. Peter, que apareció de la oscuridad, tiró suavemente de la tela. Un dolor punzante lo atravesó al instante, y cuando volvió a mirar la mano que empuñaba el cuchillo, esa mano llevaba mucho tiempo fuera de control y se dislocó en el acto. Y la navaja también se cayó a un lado con la fuerza de la palma. ¡Ah! Al ver su mano izquierda doblarse hacia atrás, el ladrón no pudo evitar gritar de dolor. Al ver que los ladrones no tenían armas, los policías también controlaron rápidamente a los ladrones que estaban a un lado. No me agradezcan mi ayuda, esto es lo que debe hacer su buen vecino. Mirando a la señora que aún no se había recuperado del susto, Peter la saludó con la mano y desapareció inmediatamente en escena. ¿Qué día? Peter, que caminaba en el aire con tela de araña, recorría tranquilamente las calles de Nueva York. Justo cuando estaba a punto de irse a casa a descansar, por casualidad vio una figura sospechosa en un callejón sin luces. ¿Por qué es sospechosa? Es demasiado grande. A juzgar por la silueta, obviamente no se parece a la figura humana. La cuestión es que Peter también vio un par de ojos rojos sangre en ese callejón. Esto le recuerda a los hombres lagarto que lucharon en el puente de Brooklyn hace 7 días. Con la sospecha en la mano, Peter se dio la vuelta y bajó la voz. Lo siguió lentamente. No me esperaba a Kinos, este bastardo. ¿Modulará el G4-2 tan complicado? ¿G4-2? Preguntó Kinos. Al oír la voz de la figura frente a él, Peter se emocionó de inmediato. Y tras acercarse un poco para observar, descubrió que era el hombre lagarto que lo aplastó hace poco. ¿Tendrá Kinos algo que ver con los hombres lagarto? Un gran descubrimiento. Murmuró Peter para sus adentros. Siguió con cuidado al hombre lagarto por un callejón oscuro, a través de un desagüe oculto, hasta el vasto e intrincado alcantarillado de Nueva York. Así que los hombres lagarto se han estado escondiendo aquí. Con razón la policía no pudo encontrarlo siempre. Al ver al hombre lagarto frente a él, desplazándose hábilmente por las alcantarillas, Peter no se atrevió a aflojar. Se apoyó boca abajo en la pared del último piso de la alcantarilla y lo siguió lentamente. A medida que avanzaba, Peter terminó en una mesa de laboratorio improvisada en las alcantarillas. Por suerte, Peter se había estado escondiendo en el punto ciego de la visión del hombre lagarto, y este no lo encontró por el camino. Un puñado de humanos de baja estofa. Es hora de un cambio. El hombre lagarto, de pie frente a la mesa experimental, se dijo en voz baja mientras colocaba la terminal de drogas preparada sobre la mesa. Cuando G4-2 florezca, será el día de la evolución humana. Soy tu salvador. Día de la evolución. En ese momento, Peter, oculto en la oscuridad, probablemente adivinó el propósito de este hombre lagarto con la locura reflejada en sus ojos. Entre ellos, el científico jefe de Osborne, Kinos, debe desempeñar un papel clave. Pero ahora no es momento de pensar en eso. Lo que quiere es detener las artimañas del hombre lagarto de inmediato. Grita. Con un suave chirrido del emisor de seda de araña, la seda emitida por la muñeca de Peter fue ultra rápida. Se absorbió directamente en la terminal de drogas de la mesa experimental. Bajo la guía del poder de Peter, la terminal cilíndrica cayó directamente en sus manos. Y este movimiento también expuso instantáneamente la posición ante los ojos del hombre lagarto. Capítulo 26. Capítulo 26. Las dudas de Gwen, crisis evolutiva. ¿Cómo? ¿Por qué aún tienes tiempo libre para encontrarme para ir de compras hoy? Caminando por la calle concurrida, Dudy le preguntó a Gwen que estaba a su lado. Por favor. No puedo encontrarte para ir de compras. Nos conocemos desde hace tiempo. Gwen le sonrió a Dudy, con las manos a la espalda. Las pequeñas manos blancas estaban entrelazadas, con aspecto muy nervioso. Ha habido muchos informes sobre Kim y los dos Spider-Man durante este tiempo. Dudy, creo que nunca te había oído mencionarlo, Kim. Al igual que Peter, Gwen, quien tiene una profunda conexión con Dudy, también es consciente de su anormalidad. Como estudiante de preparatoria a los 18 años, no sentía curiosidad por todo. Ya fuera Kim o Spider-Man, Dudy rara vez lo mencionaba en oídos de Gwen. Lo principal es que Dudy no parecía haber tratado con el resto de la clase, excepto consigo mismo y Peter. Es como evitar algo deliberadamente. ¿Por qué mencionaste esto de repente? Ni siquiera sé a dónde ir después de la graduación, y sigo pensando en Kim. Ante la pregunta de Gwen, Dudy explicó. Pero dicho esto, Dudy probablemente se dio cuenta de que Gwen ya empezaba a dudar de sí misma. Sin embargo, la explicación de Dudy no le hizo mucho caso a Gwen. Vi su mano derecha sobre la bolsa de deporte que llevaba Dudy en la cintura y le pregunté, ¿necesitas una sugerencia? Observa cómo la otra persona apoya las manos sobre la bolsa de deporte con la máscara. Aunque Dudy tenía algunas aprensiones.
En su corazón, no apartó la mano de Gwen de la bolsa de deporte. Porque cuanto más, menos ansioso está. No te había visto tan activa antes, hoy estás un poco anormal. Señorita Gwen. En ese momento, Dudy, quien conocía la verdadera identidad de Gwen, se enfrentó directamente al general frente a ella. ¿Cómo dudas de mi identidad? No estoy acostumbrada a que expongas tu identidad en la calle para ver quién es el más difícil de manejar. Al oír las palabras de Dudy, Gwen retiró la mano rápidamente. Vi que evitaba la mirada de Dudy y dijo con ingenio: yo no, solo estaba ayudando a mis amigos. Mientras hablaba, un fuerte temblor vino del centro de la calle. Al observar el ligero balanceo de la farola, parecía que la vibración provenía de debajo del suelo. En ese momento, Dudy y Gwen no se miraban. No solo ellos dos, sino también los transeúntes al costado de la calle se detuvieron a mirar la tapa de la alcantarilla en medio de la calle. Retumbar. Otra vibración, esta vez obviamente mucho más fuerte que la anterior. Como si algo fuera a salir de las alcantarillas. En ese momento, algunos transeúntes, al percatarse de que algo andaba mal, ya se habían marchado. Últimamente ha habido demasiados accidentes, hay movimientos anormales, y marcharse de inmediato es la mejor opción. Un estruendo. Esta vez, el sonido es más fuerte, incluso un poco ensordecedor. Como la explosión de un explosivo de TNT. Y esa voz larga provenía de debajo de la tapa de la alcantarilla. Los transeúntes que caminaban fijaban la mirada en esa dirección, sin atreverse a hacer el más mínimo movimiento. ¡Bang! Tras un momento de silencio, la tapa de la alcantarilla voló repentinamente. Tras sobrevolar la calle un rato, se estrelló contra el techo de un coche sin previo aviso. Al levantarse la tapa, una cabeza encapuchada asomó por la boca de la alcantarilla. ¡Vamos! ¡Sal de aquí! Al ver que aún había muchos transeúntes, Peter salió corriendo por la entrada que sostenía la terminal. Gritó a la multitud que lo rodeaba mientras disparaba seda de araña al edificio lateral. ¿Hombre araña? Preguntó Gwen, quien estaba de pie junto a Dudy, al ver la apresurada aparición de Peter. Y al apagarse la voz, la entrada por donde Peter huyó se derrumbó repentinamente. Como la entrada estaba en medio de la calle, un coche que frenó demasiado tarde se estrelló contra ella. Pero pronto fue expulsado por una fuerza poderosa y volcó al otro lado de la calle. Al ver esta escena, Gwenton se sintió mal y tiró de Dudy 2 pasos hacia atrás. Cuando se giró para dejarlo salir, una figura formidable salió arrastrándose de la entrada derrumbada de la alcantarilla. Lagarto, hombre lagarto. Al ver aparecer de repente esta aterradora criatura, un transeúnte gritó con miedo en el rostro. Y el hombre lagarto no parecía interesado en esta gente común y corriente, sin ningún poder disuasorio, y miró en la dirección en la que Peter se retiraba. Y lo persiguió con los dientes y las garras abiertas. Los autos a lo largo del camino fueron fácilmente arrojados a un lado uno tras otro, como si estas cosas fueran un juguete. Dudy. Es peligroso aquí, sal de aquí. En ese momento, Gwen estaba frente a Dudy, temerosa de que muriera en el accidente. Tras ver alejarse al hombre lagarto, lo persiguió sola. Es realmente agudo. Mirando a Gwen, que se alejaba poco a poco, Dudy negó con la cabeza y suspiró. Cuando Peter evacuó, también vio la terminal que sostenía. Dedujo los pormenores del asunto. Lógicamente, debería ser un dispositivo desarrollado por Connors para asimilar a toda la humanidad. Sin embargo, no esperaba que Peter lo atrapara. Mirando a Connors corriendo desenfrenadamente por la calle a lo lejos, Dudy observó el edificio Osborne al otro lado. En el libro original, Connors disparó la poción en el último piso del edificio Osborne. Ahora, para alcanzar al otro lado y detenerlo, es mejor ir directamente al último piso del edificio y esperar a que abra la puerta. Sin mencionar que, si derrotas a Connors, puedes obtener una suma de puntos de justicia. Lo más importante para Dudy ahora es preguntar por el paradero de Kenos a través de Connors. Completa esta misión de prueba. Pensando en esto, Dudy sacó la máscara de su bolsa de deporte y dio el primer paso hacia el edificio Osborne. ¿Cómo sigues persiguiéndolo? Al mismo tiempo, mirando al hombre lagarto que lo perseguía, Peter se quejó. Al principio pensó que podría librarse fácilmente del enemigo con el lanzador de seda de araña mejorado, pero no pensó que aún subestimara a este hombre lagarto. En un instante, Peter, que huía a toda velocidad, sintió una repentina frialdad que le recorrió el corazón. Era el efecto de la detección arácnida, y Peter, que recibió la información, volvió a mirar rápidamente hacia atrás. Fue con esta mirada casual que Peter descubrió que el hombre lagarto que lo perseguía con tanta intensidad había desaparecido hacía rato. Eres demasiado lento. Una voz profunda resonó en el oído de Peter, una voz sutil como el susurro de la muerte. Peter no pudo evitarlo. Pero al mirar a su lado, Peter se sorprendió aún más. Vi que, junto a él, la boca del hombre lagarto estaba llena de niebla, y sus ojos rojos sangre lo miraban fijamente. ¿Qué estás bromeando? Al ver aparecer de repente al hombre lagarto, Peter exclamó. Sin embargo, antes de que Peter pudiera reaccionar, el hombre lagarto juntó las manos y le dio un puñetazo directo en el abdomen. Esta poderosa fuerza casi lo desmaya, de no ser por el ejercicio con Dudy últimamente.
Me temo que voy a morir aquí. ¿Es a este punto quieres detenerme? Humanos de antaño. No están cualificados. El hombre lagarto resopló con desprecio hacia Peter y extendió la mano hacia la terminal. Luego se giró, agarró a Peter por el cuello y se lo rompió en el acto. En ese momento crítico, una figura blanca salió volando por detrás. Una patada voladora golpeó al hombre lagarto en la cara sin previo aviso. Con la ayuda de la fuerza de la inercia, el pie se hundió vigorosamente. Pateó directamente al hombre lagarto unos pasos hacia atrás, pero obviamente no le causó ningún daño efectivo. El segundo. Mirando a Gwen que llegó, el hombre lagarto puso los ojos en blanco. Los rumores sobre Spider-Woman se escuchaban desde hace tiempo. Simplemente no esperaba que este tipo viniera tan rápido. ¿Quieres tomar el control? Mirando a Peter, quien cayó al suelo jadeando, sin esperar a que la otra parte accediera, Gwen lo levantó directamente. Rápido. Date prisa. Esa cosa podría amenazar a toda la raza humana. Peter, quien fue ayudado a levantarse, tembló y le dijo a Gwen muy avergonzado. En dirección a él. Dedo, el hombre lagarto ya había abandonado la escena primero mientras Gwen recogía a Peter. Para él, consumir con estos dos bichos es una completa pérdida de tiempo. Si continúa así, los viejos humanos que se apresuraron a reforzar definitivamente serán desfavorables para ellos mismos. La prioridad es llegar a Osborne. Completa tu propio plan. Capítulo 27. Boom. Bajo la brusca escalada del hombre lagarto, las cortinas de cristal del edificio Osborne se hicieron añicos una tras otra. Innumerables restos de vidrio cayeron al suelo con sus movimientos. Un paso más allá. Al mirar el último piso que estaba a punto de alcanzar, Connor se llenó de emoción. Si su plan triunfa, será un héroe de la evolución humana. Famoso por la eternidad. Ya casi estoy. Finalmente, bajo el peso de Connors, se apoyó en ambas manos y alcanzó el último piso de una sola vez. Mirando la torre de señales justo frente a él, Connors caminó rápidamente. Mientras la terminal de drogas esté montada en la parte superior de la torre, entonces, sin embargo, antes de que Connors pudiera pensar más, una voz desconocida lo interrumpió. ¿Llegas tan tarde? Pensé que eras rápido. ¿Quién es? Al oír que todavía había gente emboscando en el último piso, el corazón de Connor se encogió de repente. Rápidamente miró a su alrededor con atención. Para él, la oscuridad de la noche no tenía el menor efecto, y tenía la bendición del gen lagarto. La noche es como el día. Sin embargo, por mucho que observara, nunca vio la existencia de ningún ser vivo. Fue como si la voz hubiera salido de la nada. Esto puso aún más nervioso a Connors, que estaba a punto de completar su plan. Solo soy un héroe interesado en transeúntes. Al volver a oírse el sonido, un humano enmascarado saltó desde lo alto de la torre. Al aterrizar, la poderosa fuerza hizo que el avión de hormigón del último piso se hiciera añicos al instante. Parecía que el poder superaba por completo a la mujer araña que acababa de conocer. King. Connors reconoció al instante al famoso héroe. Entre los tres nuevos héroes de Nueva York, King ostenta la mayor fama y fuerza. ¿Cómo no lo pudo reconocer Connors? ¿También vas a interponerte en mi camino? Preguntó Connors con tono cruel. Cualquiera que se atreva a detener su plan será destrozado sin piedad. Incluso si derrota fácilmente al hombre rinoceronte, King, con su gran fuerza, no es la excepción. Detenerte es uno de ellos. Tengo una pregunta más para ti. Al ver esta cosa aterradora, el tono de Dudy fue extremadamente monótono. Levantó un dedo y le preguntó a Connors. Me pregunto, ¿dónde está Kinos? ¿Hasta dónde ha llegado su plan Asura? No te escondas de mí, o seré muy pesado. Plan Asura. Al oír a Dudy hablar del plan Asura, Connors abrió los ojos de par en par. Este es el máximo secreto de la compañía, y solo hay 3 personas en contacto hasta ahora. Kinos, Norman y él mismo. ¿Cómo lo sabría King? ¿Cómo es posible? Al oír las palabras de Dudy, Connerston no supo qué decir. Sujetó la terminal y apretó los dientes. Como si, frente a este héroe desconocido, no tuviera ningún secreto que contar. Primero supo que su plan había sido emboscado en la cima, y luego mencionó directamente el plan Asura. No subestimes a este King. Te doy un consejo. Deja de ser estúpido. Abandona la identidad de la antigua raza humana y únete a mí en las filas de la nueva. Cuando te conviertas en una criatura como yo, comprenderás mis intenciones. Al ver que Dudy no se rendía, Connors no quería perder el tiempo. Quería persuadirlo para que lo siguiera, para evitar batallas innecesarias. También puede evitarlo. Pero desconoce el propósito de Dudy y se une a los absurdos comentarios de la nueva humanidad. Se estima que será dentro de 1000 años. Al ver que no encontraba la respuesta que buscaba, Dudy movió los músculos. Dado que es así, solo puede venir con fuerza. Rumble. Dudy dio un paso al frente y lanzó un puñetazo directo a Connors, de 6 metros de altura. Connors vio que sus palabras no funcionaban y reaccionó de inmediato. Ante el puñetazo, usó todas sus fuerzas para contraatacar al oponente. ¡Bum! Los 2 puños chocaron y un sonido ensordecedor llegó desde el último piso de Osborne. El poder que se extiende hacia afuera sacude todo excepto la torre de señales. Bien.
Tu poder supera a esos dos bichos. Pero al final, casi tiene sentido. SHHH. Mirando a Dudy frente a él, Connor se burló. Esta vez, el contraataque solo sirve para evaluar la fuerza del oponente, dado que es promedio. Connors reunió fuerzas en secreto, sus músculos se elevaron y la cola oculta tras él ya se dirigía hacia el cuerpo de Dudy. ¡Bum! Al ver la apariencia arrogante de Connors, el rostro de Dudy bajo la máscara no mostró ninguna ondulación. Extendió los brazos y, en el momento en que su cola llegó, los brazos la agarraron como dos tenazas. Tú. Al ver que su movimiento se resolvía fácilmente, una mirada de sorpresa se dibujó en el rostro de Connors. Debes saber que ni siquiera Spider-Man puede reaccionar a este golpe, y mucho menos escupir sangre en la boca que recibió al final. Y este ataque no causó ningún daño a King. Sin embargo, tras esta fugaz expresión, Connors recuperó rápidamente la compostura. La garra de su mano derecha se balanceó con él, intentando romper el control de Dudy. Pero lo que le sorprendió fue que Dudy le agarró la cola. Me dejé llevar lentamente. A medida que la fuerza de Dudy aumentaba, sujetó la cola de Connors directamente, dejándolo arrastrar por el suelo. Parecía que quería derribarlo con fuerza. Al ver que la situación empeoraba, Connors agitó la cola salvajemente, intentando liberarse de las ataduras del oponente. Sin embargo, movilizó la fuerza de su cola, y esta no funcionó bajo el control de los brazos del oponente. Mira el brazo del otro, luego el tuyo. Connors realmente no podía imaginar una brecha tan disruptiva. ¿Cómo obtuvo el rey frente a él un poder tan grande? Aún así, la imaginación es la imaginación. Para resolver la situación, Connors tuvo que tomar la iniciativa de cortarse la cola y liberarse. Silbido. Se escuchó un desgarro debido a la confiscación de fuerza. Dudy sujetó la cola rota y retrocedió una y otra vez. Connors también aprovechó la brecha y lanzó un puñetazo. A Dudy. ¡Bum! Este puñetazo, sin ninguna suspense, impactó directamente en el cuerpo de Dudy. Su poderosa fuerza lo hizo retroceder decenas de metros seguidos. La ola de aire sacudió la torre de señales a una altura de 100 metros. Observen la ropa y los zapatos rotos por el roce contra el suelo. Aunque Dudy no sufrió mucho daño, estaba un poco irritable. Comprar esta ropa le costó medio mes de comida. A tu izquierda. En ese momento, Connors vio la frustración del oponente y no tenía intención de darle ninguna oportunidad. Con su enorme poder explosivo, llegó al lado izquierdo de Dudy en un instante. Entonces extendió la palma de la mano, y la garra mortal se alargó mucho más. Luego, atacando, Connors usó sus garras para lanzar un tajo agudo contra el oponente. En un instante, 5 tajos visibles a simple vista se extendieron con Connors. Como 5 navajas afiladas, atravesaron el cuerpo de Dudy, cortándolo al instante. Y rompiendo una esquina de la capa superior. Pero para sorpresa de Connors, el rey frente a él no se descargó debido a este corte. Al contrario, bajo su propio ataque, desapareció en un instante como una nube de humo en el pasado. ¿Esto es un fantasma? El corazón de Connors entró en pánico repentinamente. Si esto fuera un fantasma, no sería la velocidad del rey. Al darse cuenta de la gravedad del asunto, Connors giró repentinamente la cabeza y miró hacia atrás. Y la figura de Dudy, sin saber cuándo, ya había aparecido detrás de él. ¿Pagas por romperme la ropa y los zapatos? Rumble. Capítulo 28. Dudy no escatimó esfuerzos en este golpe, y el poderoso golpe impactó a Connors directamente en la cabeza. El torbellino que se expandió arrasó con la mitad del enorme piso superior. Ni siquiera los 128 pisos por debajo del último piso fueron destruidos decentemente por la influencia del viento. Connors, quien recibió este golpe, perdió la mitad de su cabeza por la fuerza que Dudy desató. El cuerpo de 6 metros de altura solo conservaba un tercio de su carne. A través del cuerpo destrozado, incluso se puede ver el corazón expuesto, latiendo desbocado. Esta escena dejó atónitos a Peter y Gwen, quienes oyeron el movimiento que se dirigía al lugar. De no haber sido por este momento, casi habrían sido afectados por este torbellino indescriptible. Dicho más grave, es probable que mueran a causa de esto. Rey. Gwen, que estaba de pie frente a Peter, reconoció al hombre enmascarado de un vistazo. Ser capaz de causar un daño tan terrible, en la percepción de Gwen, solo un rey podía hacerlo. Peter, por su parte, no habló al llegar a la escena. O mejor dicho, la impactante escena ante sus ojos le impidió decir nada. Tras luchar contra los hombres lagarto, sabía qué clase de monstruo eran. En aquel momento, con todas sus fuerzas, no pudo conmover al oponente en lo más mínimo. Pero ahora, el puñetazo de King ha infligido un daño fatal al hombre lagarto. Esto era algo que Peter jamás hubiera imaginado. Pensaba que el rey de las noticias era un exagerado. Ahora parece que subestimó por completo a este terrible tipo. Viejos humanos, no comprenden el verdadero potencial de los seres humanos. Son solo un grupo de tontos que no quieren progresar. Justo cuando Peter y los demás se sorprendieron, el cuerpo destrozado de Connors se movió. El aspecto desquiciado y retorcido del montón de carne podrida que cayó al suelo provocó arcadas en Peter y los dos.
Sin embargo, antes de que las dos arañas pudieran sentir náuseas, la imagen que los sorprendió, al instante, aparecieron más cosas ante sus ojos. Vi que el cuerpo destrozado del hombre lagarto se regeneraba rápidamente. La carne, la sangre y el caparazón que le faltaban se restauraron en un abrir y cerrar de ojos. Una velocidad de regeneración tan impactante dejó atónitos a Peter y a ambos. ¿Sigue siendo una criatura terrestre? ¿Qué clase de existencia es la que creó a esta criatura? Innumerables preguntas y pensamientos cruzaron por la mente de Peter, y no estaban seguros de si alguien en toda la ciudad de Nueva York era su oponente. Al menos ellos dos solos no pueden derrotar a este hombre lagarto. ¿Potencial? ¿Puede considerarse potencial la acción de depender de fuerzas externas? Dudley, de pie frente a Connors, no pareció muy sorprendido. En cuanto a la velocidad de regeneración actual de Connors, está muy lejos de la de los hombres zombie de la Casa de la Evolución. Quizás Kenos originalmente quería que Connors se convirtiera en un sujeto de experimentación para los hombres zombie, por eso le otorgó una capacidad de regeneración tan poderosa. Sin embargo, esto ya no importa. Rumble. Al observar al Connors regenerado, Dudley lanzó un puñetazo. El puñetazo le dio directo en la cabeza. Sin embargo, Connors, que ya conocía el poder de Dudley, no se lo tomó a la ligera esta vez. A costa de perder el brazo, se protegió la cabeza con ambas manos. Esto evitó que le volaran la cabeza. Sin embargo, esto también le permitió a Dudley encontrar la debilidad de Connors. El rendimiento de Connors es obvio. La cabeza es la clave de la regeneración. Sin embargo, cuando Dudley aún quería atacar la cabeza del oponente de nuevo, un fenómeno inesperado lo hizo retractarse de inmediato de perseguir la victoria. Vi que la sangre que Connors salpicó en el torso de Dudley corroía su ropa hecha jirones a una velocidad aterradora. Al ver esta situación, Dudley no dudó ni un segundo y se arrancó la ropa del torso. Jajaja. ¿Es buena la sangre corrosiva? Los seres humanos finalmente emprenderán el camino de la evolución. Los ojos rojos sangre de Connors brillaron, y su risa maniática era como una canción demoníaca en sus oídos. Esto hizo que Peter, que estaba de pie a un lado, se estremeciera un poco. Peter sabía lo que significaba esa risa. Sin embargo, Gwen, que estaba a un lado, no se desanimó. Cuanto más fuerte sea el oponente, más deben unirse para derrotarlo. Mientras esté del lado de la justicia, tiene la obligación de mantener la seguridad de esta ciudad. Esta vez, no eligió esconderse detrás del rey. Grita. Un hilo de seda de araña se pegó a uno de los brazos regenerados de Connors, seguido de un segundo. Al ver esto, Peter, que estaba a un lado, también se apresuró a ayudar a Gwen. Su emisor de seda de araña está modificado. Si quieres romper la seda de araña, me temo que ni 10 de ellos podrán hacerlo solos. Truco de niños. Al ver a los dos Spider-Man disparar docenas de sedas de araña, Connors resopló con desdén. Vi que los músculos de todo su cuerpo se elevaron de nuevo, y con un brusco movimiento de sus brazos, los dos Spider-Man al otro lado de la seda de araña salieron despedidos. Asegura la seda de araña al edificio. Mientras volaba por los aires, Peter le gritó a Gwen. Uf. Al escuchar las palabras de Peter, Gwen disparó rápidamente varias sedas de araña al edificio, que luego se conectaron con la seda de araña que tenía en la mano. Sin embargo, ninguna de las acciones de los dos atrajo la atención de Connors. En la pelea con Dudley, no le importó en absoluto las ataduras de la seda de araña y estaba golpeando constantemente. La seda de estas conexiones se rompeó. Arranca las piezas que unen el edificio. No. Eso no le hace daño a este tipo. Le dijo Gwen a Peter en voz alta, quien se había hecho a un lado. Y en ese momento, Gwen descubrió un fenómeno terrible. Los hombres lagarto regenerados parecen ser más fuertes. Ya sea en velocidad o fuerza, en la batalla contra King. Obviamente, recuperó la desventaja poco a poco de la desventaja del viento a favor. Esto no se puede conectar en absoluto. Peter también abandonó la idea de ayudar a King en ese momento. La fuerza combinada de ambos no pudo ayudarse en absoluto, pero casi se estrellaron contra el suelo al volar. ¿Y ahora qué? Preguntó Gwen preocupada mientras observaba la batalla entre King y los hombres lagarto, que casi demolía todo Osborne. Llamen. ¿Llamar a la gente? ¿A quién llamar? Al oír las palabras de Peter, Gwen se quedó perpleja. ¿A quién habría llamado en ese momento? ¿Aún quedan héroes poderosos en Nueva York? Di. Bajo la expresión de perplejidad de Gwen, vi a Peter sacar su móvil y marcar rápidamente. Hola. Peter. ¿La información de King tan pronto? Al ver eso, poco después, Peter volvió a llamarse a sí mismo, y Coulson pareció un poco desconcertado. Encontré a King. Está luchando contra los hombres lagarto ahora mismo en el edificio Osborne. ¿Qué? ¿En Osborne? Al oír las palabras de Peter, Coulson, que estaba hablando de King en la oficina de Nick, frunció el ceño. Peter. Escúchame, intenta derribar a King. Estaré allí pronto. En ese momento, Coulson parecía complicado, y la aparición de King sin duda despertó toda su motivación. Espera. Coulson, voy contigo. Al escuchar el contenido completo de la llamada, Nick no pudo quedarse quieto.
Se levantó con expresión seria e interrumpió a Coulson, quien estaba a punto de irse. En cuanto a la identidad de Kim, Nick supo que era una gran oportunidad. Revelar la identidad de la otra parte en el acto es mucho más rápido que investigar información. Coulson miró a Nick, quien se levantó y no dijo nada. Nick quería decir que entendía que este momento crítico no podía descuidarse. Tronó. Con un rugido de motor, Nick y Coulson abordaron el caza especial King de Shield. El caza tipo Kun ha sido modificado por profesionales de Shield y puede alcanzar velocidades hipersónicas. No tardaron mucho en llegar desde el edificio del ala tricurvada hasta Osborne. Capítulo 29. Mientras tanto, la batalla entre Duddy y Connors continúa, pero Connors cae inmediatamente en desventaja tras un breve equilibrio de poder. Connors también estaba desconcertado por esto. Obviamente, su capacidad regenerativa ya es muy fuerte. Al principio de la batalla, incluso si era atacado por los continuos ataques del oponente, podía recuperarse rápidamente. Pero ahora, descubrió que su capacidad de regeneración era claramente incapaz de seguir el ritmo de los ataques de Duddy. No es que la frecuencia de los ataques de Duddy se haya vuelto más rápida, sino que se puede sentir claramente que su fuerza ha aumentado considerablemente. Sin embargo, Connors no se lo tomó a la ligera y representó a un nuevo ser humano absolutamente poderoso. Si ni siquiera los humanos de la antigua era pueden ser derrotados, ¿qué razón tienes para evolucionar con los humanos antiguos? A Connors no le importó demasiado esto para demostrar que su punto de vista era correcto. No dudó en tomar la iniciativa de salpicar la sangre que fluía de la herida sobre Duddy, solo para recuperar un poco de iniciativa en la batalla. No puedes. Gana. No importa cuánto daño me hagas, puedo regenerarme. Cuando tu fuerza física se agote, será tu momento de fracaso. Connors, de pie sobre las ruinas del último piso, le dijo a Duddy. Bajo su lucha, el último piso del edificio Osborne se derrumbó casi por completo. En algunos lugares, los pisos inferiores fueron penetrados directamente, y hay muchos pisos que fueron penetrados de arriba a abajo. Hablemos mucho, al final, no puedes luchar. Duddy, quien había sido atacado por el idioma del otro, no pudo evitar quejarse. No entendía por qué Connors seguía diciendo algo como una mosca. Si el otro entendía chino, definitivamente lo educaría a 2 frases. ¿Todavía no estás muerto? ¡Qué idiota que quiere desafiar a nuevos humanos! Después de que Connors terminó de hablar, sus pies se estrellaron, abrió su cuenco de sangre y se abalanzó sobre Duddy. Los ojos enrojecidos y la postura de los dientes y garras eran como los de una bestia enloquecida. Sin embargo, en el momento en que Connors, al abalanzarse sobre él, sintió de inmediato que algo andaba mal. Al ver a Duddy frente a él, unas volutas de humo blanco y azul aparecieron inexplicablemente en su cuerpo. Por un instante, Connors pensó que era solo un torbellino que emanaba de Duddy. Después de todo, durante la lucha, Connors también notó que el hombre con gran poder frente a él parecía tener la capacidad de controlar el torbellino. Pero esta vez, Connors estaba seguro de que definitivamente no era un torbellino. El humo blanco que apareció en el cuerpo de Duddy era más como vapor ascendente. Era como si incontables fuerzas convergieran sobre él. Esto hizo que Connors, quien no podía explicar la razón, sintiera una leve presión. ¿Podría ser que este héroe poseyera otras habilidades poderosas además de la fuerza pura? ¡Bum! Justo cuando estaba a punto de resolver a Duddy, la enorme palma de Connors se abrió de repente. Como un águila, agarra a su presa con esas garras. Y el sonido de sus palmas al aplaudir es aún más fuerte. Ensordecedor. ¿Sientes el poder de la nueva humanidad? Te convertirás lentamente en un montón de carne triturada en la palma de mi mano. Dijo Connors con aire frenético. Para mayor seguridad, también agitó su cola y la envolvió alrededor del cuello de Duddy, dejándolo sin aliento. ¿Poder? ¿Con tu fuerza, no cenaste? Comparado con la brutal sonrisa de Connors, la expresión de Duddy era sorprendentemente tranquila. Lo vi mover el brazo libremente bajo la expresión de sorpresa de Connors. Ante la actividad de Duddy, la sonrisa de Connors se desvaneció abruptamente. Porque en este momento, no puede sentir nada de su poder supresor. Por mucho que se esfuerce, no puede detener cada movimiento de Duddy. ¿Por qué sería? Comparado con la fuerza al principio de la batalla, Connors estaba seguro de que el otro bando tendría que esforzarse al menos 2 veces si quería liberarse de toda su fuerza. Pero ahora, aparte de ver la expresión plana en el rostro de Duddy, apenas podía ver nada. Un sutil cambio de expresión. Este drástico aumento de poder también dejó atónitos a Peter y Gwen, quienes se mantuvieron a distancia y observaron la batalla en silencio. Sin la influencia de ninguna condición externa, el poder de Kim está aumentando. ¿Será que Kim ha estado ocultando su fuerza desde el principio? Si realmente es así, entonces la última vez contra el hombre rinoceronte fue solo una broma. Si Kim realmente pelea en serio, ¿no sería capaz de derrotar al hombre rinoceronte con un solo dedo? Terrible. Este hombre es terrible. Pensando en esto, Gwen solo tenía la palabra terrible en su mente para describir a Duddy. Su fuerza inconmensurable y su insondable fuerza física hicieron que Gwen sintiera un escalofrío. Afortunadamente, Kim no era su enemigo.
Si Kim fuera un villano, ni siquiera sabría cómo escapar de él. Y la razón por la que Dudy tiene un poder tan poderoso se debe en realidad a la bonificación que le brinda el impulso. Aunque el impulso actual no se acumula mucho. Pero para Connors, la diferencia entre el antes y el después es simplemente un mundo de diferencia. Swish. Debido a las restricciones de las manos de Connors, Dudy no usó el puño de hierro cortador torbellino en este golpe. Sin embargo, el poder de la explosión partió directamente la cintura de Connors en dos. La piel que soportaba las balas era tan frágil bajo el ataque de Dudy. Como si este golpe no hubiera sido sobre escamas duras, sino sobre un trozo de tofu. Lo que es aún más asombroso es que la penetración de este golpe es mucho más que simplemente perforar el cuerpo de Connors. El puño que atravesó su cuerpo aún tenía un gran poder destructivo. Con solo escuchar el estruendo, el puño de Dudy estalló directamente contra la torre de señales en el piso superior. Bajo la influencia del puño de Dudy, la torre de señales de acero puro de cientos de metros se derrumbó sin suspenso. Uno usa dos, murmuró Peter en un susurro atónito al ver este resultado. Ser capaz de derribar esta torre de señales es algo que Peter ni siquiera puede imaginar. Si no lo hubiera visto con sus propios ojos, habría preferido creer que se trataba del derrumbe del material envejecido de la torre. Pero la verdad estaba ante sus ojos. No podía refutarla. En ese momento, la ofensiva de Dudy no cesó. Al ver la mitad superior de su cuerpo volar por los aires, Dudy saltó y miró fijamente la cabeza de Connors, inclinada hacia abajo. Ante la mirada sorprendida de Connors, la mano derecha de Dudy se cerró bruscamente en un puño. Ante la mirada de Peter y los dos, innumerables remolinos blancos y sutiles convergían en su puño derecho. Cada uno era como un Pokémon, desgarrando el aire mientras danzaba en el aire. Se oía un susurro tras cada explosión, que no era áspero, ni siquiera bueno. Pero revelaban su horror constantemente. Todos sabían qué sucedería cuando este remolino impactara en la carne. El poder destructivo que causaban. Absolutamente mortal. ¡Bang! El puño derecho de Dudy se balanceó descaradamente, y una línea blanca claramente visible. Apareció sobre el edificio Osborne, conectando finalmente con las ruinas del último piso. Desde la distancia, esta escena evoca un sueño. El momento en que el torbellino atravesó el cuerpo de Connors y tocó las ruinas, el piso inferior explotó instantáneamente con una densa cortina de humo. Combinado con el muro cortina de vidrio roto, parece un fuego artificial en flor. Un instante después, el humo y el polvo se disiparon, y los 50 pisos bajo las ruinas ya habían sido perforados por un agujero de 20 metros de diámetro. Si no fuera por los materiales de construcción especiales del edificio Osborne, la estructura estaría lo suficientemente completa. Estos 50 pisos probablemente se derrumbaron hace mucho tiempo. Caminando por un campo de ladrillos rotos, Dudy se acercó a Connors. En ese momento, Connors solo tenía el cráneo roto. La razón por la que un daño tan poderoso no lo mató fue porque Dudy erró deliberadamente su posición. Después de todo, si lo mataban, sería difícil encontrar el paradero de Kenos. Felicitaciones por completar parte de misión de prueba. Gracias a tu excelente desempeño, tu calificación esta vez alcanzó S. Felicitaciones por tu calificación para invocar héroes aleatoriamente por el gremio de héroes. Valor de justicia más 10.086 capítulo 30. ¿Es la clasificación S? Se oye un tono del sistema. Dudy admite que se arrepiente un poco. Si hubiera golpeado a Connors en la cabeza con todas sus fuerzas al principio, debería haber terminado la pelea de inmediato. Y la puntuación será mayor. Sin embargo, también es muy bueno calificar para una invocación aleatoria de héroes. Si invocas un tornado para ti mismo, explota. ¿Puedes desarrollarte con seguridad y obtener valor de justicia en la etapa inicial? Al menos, no necesitas disparar en la etapa inicial. Eso es seguro. Tabdada. Mirando a Connors, quien perdió el conocimiento y cerró los ojos, pero aún mostraba signos de vida. Tras un breve momento de alegría, Dudy no dudó y levantó la cabeza. Incapaz de contener la anticipación en su corazón, Dudy se dio la vuelta y se fue con Connors primero. Prepárate para regresar e invocar a un héroe primero, y luego preguntarle a Connors sobre el paradero de Kenos. Ojalá invocaran a un héroe de clase S. Eso sí que es una ganancia. Sin embargo, Dudy, que acababa de recoger a Connors y dio un paso al frente, fue detenido por Peter. Amigo, tú, no puedes irte todavía, dijo Peter, quien detuvo a Dudy, con tono amable. Para averiguar si el rey que tenía frente a él era Dudy, Peter también apretó los dientes y planeó abrirse. Aunque no pueda preguntarle su identidad, al menos tendrá que esperar a que llegue Coulson. Gwen, por su parte, también se sintió excitada por las palabras de Peter. En cuanto a la identidad de Kim, comparte el mismo sentimiento que Peter. También siente que Kim y su amigo Dudy son sorprendentemente similares. Ya sea en la voz o en la forma. Se parecen. Tanto. Sin embargo, no es tan directa como Peter. En su mente, había una forma muy sencilla de determinar si Kim era Dudy o no. Aburrido. Ante la obstrucción de Peter, Dudy no quiso prestarle atención. Al pronunciar esas dos palabras, continuó su camino rápidamente.
Y al ver que no podía retener a la otra parte, Peter estaba un poco impaciente en ese momento. Todos están tan cerca de la verdad, si la dejaban ir. Peter pensó que no podría dormir estos días. Sin embargo, no tenía fuerzas para retener a la otra parte. El poder que Kim acaba de estallar, Peter puede verlo a través de todos. No es un orden de magnitud en absoluto. Mientras quiera irse ahora, nadie podrá detenerlo. Didi. En el momento en que decidió no comunicarse con Peter, una llamada apresurada sonó en el bolsillo de la ropa de Dudy. Dudy, quien sacó su teléfono móvil, todavía estaba un poco confundido. No fue hasta que miró hacia atrás que se dio cuenta de que no estaba lejos de él. Gwen, vestida con un traje de araña, agitaba su teléfono vigorosamente para sí misma. En ese momento, los tres tenían una respuesta clara a sus conjeturas sobre sus identidades. Este tipo, para revelar mi identidad, no dudó en revelar la suya. Mirando el elegante cuerpo de Gwen, se estremeció y se movió con un gesto de su brazo. Dudy se cubrió la cara con una mano y se detuvo, impotente. Didi. Justo cuando Gwen se alegraba de haber revelado la identidad de Kim, otro goteo se escuchó desde la dirección de Dudy. Y este goteo, obviamente, no provenía de su teléfono móvil. Despacio. Al escuchar el goteo cada vez más cercano, la expresión de felicidad de Gwen se transformó al instante en duda. En la oscuridad, de repente vio un objeto esférico volando hacia la espalda de Dudy. Al instante, sintió que algo andaba mal. Dudy. Destellos. En el momento en que se reveló la identidad de Dudy, Gwen le gritó rápidamente. El goteo de los objetos esféricos se hacía cada vez más frecuente, como una bomba de relojería a punto de explotar. Ante el grito de Gwen, Dudy se giró bruscamente y agarró el objeto esférico. El objeto no es grande, ni mucho más grande que una pelota de ping-pong. Pero Dudy reconoció al instante que era. ¿Bomba de calabaza? Al apagarse la voz de Dudy, la bomba de calabaza con la mayor frecuencia de gotas llegó a sus manos y explotó al instante. Rumble. De repente, el último piso del edificio brilló con la luz de las llamas. La enorme explosión desató una densa cortina de humo en el último piso. Al ver a Dudy, tragado por la explosión, Gwen, que simplemente estaba feliz, perdió repentinamente la sonrisa. Al ver este final ante la explosión, una pizca de preocupación brilló en el corazón de Gwen. Amorcitos de Nueva York, disculpen por interrumpir su fiesta. Sobre las ruinas, un hombre con un planeador apareció en escena sin previo aviso. Su voz parecía reír, y el eco era como la voz de un demonio infernal. Maldita sea. ¿Cuándo apareció? ¿Por qué mi araña no reacciona ante el peligro? Al ver la repentina aparición del enemigo, había un atisbo de ira en el tono dubitativo de Peter. Acababa de enterarse de que Dudy era el rey que lo salvó de las manos del hombre rinoceronte. Antes de que pudiera decirle nada a Dudy, el tipo lanzó un ataque. Esto molestó a Peter. Uf. Ante este tipo que lanzó un ataque repentino, Gwen no dijo mucho. Por instinto, disparó rápidamente varias sedas de araña hacia el planeador del oponente, y luego quiso derribarlo con todas sus fuerzas. Sin embargo, aún era demasiado pequeña para ver la velocidad del planeador, y con la altísima velocidad del demonio planeador, su seda de araña fue fácilmente esquivada. No tengo tiempo para jugar contigo. Después de esquivar la seda de araña, un sonido agudo llegó desde arriba. A través de la cortina de humo que había, aún no disipado, una garra mecánica se extendió rápidamente desde arriba en dirección a Dudy. Tras sujetar con precisión la cabeza de Connors, el misterioso hombre no dejó mucho atrás y se retiró a toda velocidad. En ese momento, Gwen no tenía intención de perseguir a este loco repentinamente asesinado, y se precipitó hacia la cortina de humo. El nombre de Dudy se gritó con fuerza entre el humo. Peter comprendió la gravedad del asunto y se enfrentó a una explosión de tal poder. Tenía una mala imaginación en su corazón. Deja de gritar, este grado es casi significativo. Mientras Gwen buscaba a Dudy con la mirada, una voz surgió de la oscuridad. Dudy estaba desnudo y salió lentamente de la cortina de humo. Sus músculos se hicieron visibles al instante frente a Gwen. Tú. Chillaste antes. Me matas del susto. Frente al cuerpo perfecto de Dudy, Gwen no pudo evitar deslizarse hacia él para no dejar que sus ojos se posaran en él. Susurró disgustada mientras inclinaba la cabeza. Y Dudy, tras enfrentarse a la explosión de este golpe, no eligió ir hacia el Diablo Verde. Sin mencionar por qué, la simple habilidad de volar del otro lado hizo que Dudy se sintiera un poco incómodo. Y todo lo que hay detrás de esto, no necesitas que Dudy piense más, sabes quién está detrás del fantasma. Excepto por Pinos, se estima que no hay otra posibilidad. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si les gustó denle me gusta, si no te has suscrito suscríbete, para que sepas cuando subo una novela nueva y comparte a tus amigos que les encanta este tipo de novelas. Gracias a todos. Nos vemos en el siguiente vídeo.